buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Es para el Centro de Estudios Históricos un honor, pero sobre todo un gran gusto darle la bienvenida una vez más, porque él sabe que esta es su casa, al doctor José Javier Ruiz Ibáñez de la Universidad de Murcia, que estará aquí un mes y impartirá estas 4 conferencias, este curso sobre hispanofilia, hispanofobia, la construcción de una hegemonía. Como ustedes lo conocen sus textos, no voy a quitarle más tiempo y le voy a dar la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctora Pani. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Y yo les voy a contar durante estas 4 sesiones, saludos a los colegas del Colegio de Michoacán. Durante estas 4 sesiones les voy a contar, perdonen, tengo la voz un poco raspeada, una historia que no ha estado contada. Mi objetivo es que después de habérsela contado, ustedes digan cómo es posible que no nos hubiéramos dado cuenta que había un objeto histórico ahí. Y si conseguimos eso, pondremos en cuestión muchos de los lugares comunes historiográficos sobre los que se ha construido nuestra forma de ver el pasado, tanto de manera técnica como de manera, si ustedes me permiten, propiamente filosófica. Y la historia que les quiero contar es la historia de la hegemonía imperial hispánica, ibérica, si me permiten, quizá mejor, desde una perspectiva que no tiene que ver propiamente con los mundos ibéricos. Es decir, lo que les propongo en este seminario es entender la hegemonía imperial hispánica ibérica, 1580-1610, desde una perspectiva de la historia interior de sus vecinos. Un imperio, sea el que sea, no existe fuera del tiempo y del espacio, existe en un contexto e influye en un contexto. Simplemente los diques intelectuales que la historiografía del XIX, básicamente nacional, en todo caso esencialista, sea de una forma o sea de otra, y que sigue hoy en día siendo mayoritaria, aunque intelectualmente hablando haya dejado de ser hegemónica hace mucho tiempo, mucha gente no se ha enterado, no nos ha permitido ver una historia tal y como funcionaba, o tal y como sucedían las cosas. Seguimos empeñados en hacer genealogías, y si no son las genealogías del XIX, nos inventamos hoy en día otras genealogías para descubrir continuidades que en realidad, cuando lo buscamos descubrirlas, lo que estamos haciendo es inventarlas. Mi objetivo no es ese. Mi objetivo es mucho más modesta. No tengo vocación de creador. Tengo simplemente vocación de alguien que quiere comprender cómo pasaron las cosas. Y mi objetivo es, obviamente, si consigo mostrarles que la hegemonía imperial española existió y fracasó por su impacto más allá de sus fronteras, es poner el acento en quién fue el protagonista de esa hegemonía imperial. Si lo fue un rey rodeado de ministros en un lugar remoto de la península, o si lo fueron las poblaciones autóctonas de lugares tan exóticos como Java, Ceilán, San Luis Potosí, Murcia, Brasil o Angola. Por lo tanto, la historia que les propongo es una historia global, pero global por su extensión, no por su temática, porque yo creo que la historia, por definición, lo es. La organización, les adelanto, lo que les propongo, para mí es un privilegio contar con ustedes como público, contar con el Centro de Estudios Históricos como anfitrión y contar con su presencia como críticos, porque les propongo es un libro que ya está escrito. Y el Colegio de Michoacán, que como saben también adoro profundamente y que siempre he tenido la suerte de ir para allá, y a los que te saludo con todo el cariño del mundo. Buenos y queridos colegas, de los que también espero todas las críticas imaginables y alguna inimaginable, cuento con ustedes. Vamos a ver, lo que les propongo debatir es sobre un libro que ya está escrito, un libro que está escrito pero que no está terminado. Con lo cual, eso significa que sus críticas me van a enriquecer enormemente. Soy una persona muy, ¿cómo decirlo?, es muy egoísta en ese sentido, pero que ya se basa en un proceso de investigación realizado. Ahora bien, uno de los problemas de ese proceso de investigación es cómo contarlo. Porque les voy a hablar sobre el mundo, es decir, mi objetivo es ver cómo, grosso modo, les presento, desde finales del siglo XVI hay una coyuntura determinada en la cual el rey de las monarquías ibéricas, Felipe II, después su hijo Felipe III, de pronto es invitado a participar en todas las guerras civiles del planeta, o casi.
La imagen del díptico que tienen ustedes, que se les mandó por correo del póster, es un guerrero vestido a la griega, si me permiten, con dos bestias, dos grifos, una a cada lado. Es un jetón, no es una moneda, pero casi, de cobre acuñado en la ciudad de Arras, en el Artois, Países Bajos, en 1582. El soldado representa a la burguesía de Arras, por Dios, burguesía quiere decir ciudadanos, no quiere decir otra cosa, dejen a Sombar tranquilo. Una burguesía que acaba de dar un golpe de Estado en la ciudad, cuyas milicias se han sublevado contra el gobierno de los Estados Generales. ¿Se acuerdan? Flandes, Estados Generales sublevados contra Felipe II, pero esa sublevación permite que los protestantes intervengan a escala local, permitan el culto reformado y empiecen a romper la cohesión del cuerpo político y social urbano. Resultado, las milicias católicas se sublevan. Claro, vale, hemos echado a los protestantes, qué alegría. Pero ¿qué hacemos al día siguiente? Porque de un lado tenemos una bestia, un grifo, el duque de Anjou, hermano menor del rey de Francia, sólidamente instalado en Cambrai y en Dunkerque, al sur y al noreste. Y del otro lado tenemos el otro grifo, los estados, los rebeldes contra Felipe II, los partidarios de la libertad de conciencia. Ojo, la libertad de conciencia significa permitir el culto protestante y a medio camino expulsar a los católicos. Digo para que lo tengamos claro y que se han consolidado por la pacificación de Gante. Allá donde los protestantes han puesto pie, Amberes, Gante, Brujas, a medio camino han establecido repúblicas calvinistas, han privado del derecho de las armas de la ciudadanía a los católicos y han iniciado procesos de purga social y política. Dos grifos, uno a cada lado. La esperanza es lo que queda, que viene a decir esa moneda. Veremos a ver qué esperanza. Porque a lo largo de todo el planeta, en esas mismas fechas, desde Ceilán, desde Japón, desde Francia, desde Inglaterra, desde Escocia, desde Islanda, desde Marruecos, desde Túnez, desde Argel, desde Grecia, desde Tesalia, desde Jerusalén, desde el Congo, desde algunas parcialidades huachichiles, desde algunas parcialidades reche. Reche son los los mapuche, que dirían, saben que el término mapuche no se usa hasta el siglo XVIII, con lo cual es absurdo usarlo en el XVI. Los araucanos, en realidad el término es reche. Desde todas esas parcialidades, católicas, protestantes, budistas, sintoístas, animistas e indefinibles, se está pidiendo al rey católico que intervenga para ayudarles a ganar sus guerras civiles. Y que intervenga, y esa intervención significa que el rey católico ponga a pie de una forma directa o indirecta en esos territorios. Y todo eso llega a la vez. Estarán ustedes de acuerdo conmigo que parece surrealista que esto no se haya estudiado. Que en un momento determinado sobre la mesa de Felipe II o Felipe III se encuentren propuestas de ser emperador de Constantinopla, rey de Jerusalén, efectivo, ya lo era nominal, rey de Francia, rey de Irlanda, rey de Escocia, rey de Inglaterra, rey de Tesalia, rey de Grecia, rey de Chipre, rey de Kotte, rey de Kandy, rey de Pegú, Birmania. Y que no haya sido un sujeto histórico. Bueno, pues mi objetivo es comprender por qué pasó eso, cómo pasó eso, y cómo influyó eso, es decir, esa hispanofilia, que ya veremos que es muy, muy compleja de definir, posiblemente porque tiene muchísimas definiciones, cómo afectó al éxito y al hundimiento de la hegemonía imperial española. Y cómo afectó al éxito y al hundimiento y a la consolidación de nuevos regímenes que iban a definirse como antiuniversalistas en Japón, en Kandy, en Birmania, en Francia, en Inglaterra, un antiuniversalismo que no les voy a decir que está en la base del discurso protonacional, pero que sí refuerza los discursos xenofóbicos que 2 siglos después consolidarán esa cosa tan hermosa que llamamos discurso nacional o nacionalista. Es una historia larga, por lo tanto, es una historia en la que vamos a hablar de musulmanes partidarios del rey de España, de budistas partidarios del rey de España, de shintoístas partidarios del rey de España y apoyados por el rey de España. O sea, Felipe II, martillo de herejes, lo vamos dejando un poquito a un lado, ¿de acuerdo? Cómo contar esto, cómo contar esta historia que es la historia del mundo y es la historia de un imperio. Obviamente ustedes me dirán que es una historia de un punto de vista arbitrario que construye el historiador. Y yo diré, claro que sí, y estoy encantado de hacerlo, porque toda historia nace de un punto de vista arbitrario que construye el historiador. Mi punto de vista es la historia del imperio español, aparte de los imperios ibéricos, hablamos de Portugal siempre, es un punto de vista arbitrario. Yo ordeno el pasado para saber lo que quiero saber. El pasado fue así a partir del punto de vista que yo propongo, o fue así. Vamos a ver si lo podemos comprender así, pero no es menos legítimo que los otros puntos de vista.
el punto de vista que busca las genealogías históricas en lugares delirantes o el punto de vista que afirma que hay cuestiones esenciales desde el pasado de los tiempos. Bien, ¿cuál va a ser la estructura de este curso? ¿Cómo contar esto? ¿Cómo poner al mismo nivel a un sheik argelino con un líder nobiliario irlandés o con un jefe tribal africano del Congo? Para empezar se ponen al mismo nivel porque todos le piden ayuda al rey de España, a la vez. Y esto quiero subrayarlo, a la vez. ¿Cómo contarlo? Y cómo contarlo para hacerlo comprensible y no hacer una gigantesca enciclopedia de cartas de gente que pide ayuda. Vamos a ver, lo que yo les propongo como curso es lo siguiente. Está dividido en 4 sesiones, cada sesión tiene 2 horas, y dejaremos después 25 minutos de discusión. La sesión de hoy, primero, hablaremos un poquito de historiografía, es decir, de cómo se ha estudiado esto y por qué no se ha estudiado esto. ¿Qué anteojeras historiográficas hemos tenido para evitarnos darnos cuenta de que había un fenómeno histórico delante de nuestras narices científicas? ¿Y qué camino hemos recorrido para que un señor de un pueblecito como soy yo venga aquí a proponerles a ustedes, que son unos sabios eruditos, una visión distinta de ver el mundo? Hay que ser también, ¿cómo decir?, ambicioso. Eso por un lado, claro. Y después, ¿cómo vamos a ver el peso de la hegemonía imperial? Punto 1. Primera pregunta, ¿cómo ven la monarquía española en Birmania, en San Luis Potosí o en Francia? Pues vamos a ver qué elementos, que es lo que veremos esta tarde, después de historiografía, qué elementos de la monarquía española están presentes ahí. La monarquía española fuera de sí mismo, en cuestiones simbólicas, físicas, culturales, monetarias. Punto 1. Ya hemos visto cómo esa gente ve la monarquía. Y eso lo dejaremos hoy, eso será lo que vamos a aprender hoy. Porque si vamos a pedirle ayuda al rey de España o al rey de Portugal, que es la misma persona, tendremos que tener vehículos para que eso tenga credibilidad. Bien, el segundo día, ¿qué veremos? Las guerras civiles y los procesos de inestabilidad a escala global. ¿Qué potencias políticas hay y qué espacios de disidencia hay? ¿Por qué? Porque si hay un rebelde musulmán en Túnez que lucha contra los otomanos, ¿a quién le va a pedir ayuda? Al mismo que esa ciudad de Arras cuando está rodeado de dragones. En este caso los dragones no son el ejército del duque de Anjou y no es el ejército de los Estados Generales. Los dragones son los otros candidatos hafsidas al reino de Túnez y el Imperio Otomano. Pero hay 2 dragones y hay que pedir ayuda, porque los dragones son muy poderosos. Una rebelión no solo católica. Vamos a ver toda la inestabilidad del mundo para ver qué oportunidades se estaban dando a la monarquía hispánica. Eso lo veremos en la segunda sesión. La tercera sesión, grosso modo, nos dedicaremos a ver cómo intervino esa monarquía. ¿Qué elementos de intervención tuvo? Promesas, dineros, ayudas, auxilios, reconocimiento y cómo afectó toda esa posibilidad o no posibilidad de ayudar a tantas demandas a la estructura imperial. Les adelanto un detalle, el ejército de Flandes, el famoso ejército de Flandes, 25.000 soldados operativos. No está mal. Ya, claro, no está mal si consideramos que al mismo tiempo tenían que, 1, conquistar las Provincias Unidas, Holanda, 2, conquistar Inglaterra, 3, decidir la guerra civil francesa. Solo las milicias de París eran 40.000 soldados. Es decir, imagínense ustedes que los medios infinitos de que dispone el rey de España, a base de movilizar el trabajo forzado en Indias y la delirante fiscalidad en Europa, sobre todo en Castilla, consiguen mantener 25.000 soldados operativos en Flandes. ¡Qué miedo! Solo las milicias de París son 40.000. Cuidado cuando solemos pensar en las importantísimas fuerzas y demás. Bueno, veremos a ver en esa tercera sesión en qué consiste esa intervención. Y cómo fracasa esa intervención, en ocasiones ni se llega a dar lugar, y no nos interesa que fracase por la política imperial, sino en la situación en la que quedan, o en la acción política que desarrollan sus aliados exteriores. Porque claro, en cada uno de esos territorios, los múltiples posibles aliados del rey de España, cada uno tiene, y perdón por usar la palabra que voy a usar, que no me gusta, su agenda política. Y algunos apoyarán la intervención, pero cada uno que apoye la intervención representará de una forma distinta esa intervención española. Y lo hará a partir de su propia cultura política. Y les adelanto que todo fracasará para finales del 16. Veremos cómo, por qué y cuándo. Y también veremos cómo, por qué y cuándo de pronto el rey de España irrumpe como el aliado. Vale. En la última sesión nos dedicaremos a ver las cenizas de todo eso. Por un lado, ¿qué quedó de esas intervenciones? Pues fíjense ustedes, no podemos entender
a San Vicente de Paul, San Vincent de Paul, sin todo esto. Y decimos él, podemos decir todo lo demás. Evidentemente, los que han perdido las guerras civiles, en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, tendrán que hacer, en Ceilán, tendrán que cambiar su orientación de forma de intervenir en la sociedad. Algunos se harán santos, otros, pues no tanto. Otros pondrán bombas. Por ejemplo, un tal Guido Fawkes, que es como firmaba él, firmaba en italiano, a quien ustedes conocen como Anonymous, por cierto. Y bueno, y también veremos que de pronto la monarquía española se llena de exiliados políticos. Como saben ustedes, en la historiografía española, en la que solo ha habido unos 35 millones de libros sobre los exilios que han salido fuera de la península ibérica, de toda suerte y condición, se ha terminado por construir el discurso de que tiene que ver mucho con la visión negra del sur europeo en general, que la sociedad, y recuerden el libro de Henry Kamen, digo por poner nombres y apellidos, que la sociedad española es, junto con la Rusia soviética, pasaba por allí, es la única que tiene una vocación de exterminar y exiliar a todo el mundo. Y efectivamente la sociedad ibérica se ha dedicado a expulsar a todo el que pasaba por allí, pero también a recibir. Ahora mismo sabemos que son todos esos sujetos historiográficos que han estado desconocidos, por razones ideológicas y por razones de falta de trabajo historiográfico, que también hay que decirlo, lo de trabajar también está bien, que la monarquía, que los territorios de los mundos ibéricos van a recibir decenas de miles de exiliados. Japoneses, franceses, ingleses, balcánicos, musulmanes conversos, judíos conversos, albaneses, indígenas, pero por supuesto, como todo imperio. Claro, matizar ese punto de vista, y esto no son opiniones, perdón, estos son datos, digo para que lo vayamos teniendo claro, significa que hay muchas cosas que se nos han escapado en nuestra narrativa científica, ¿verdad? O en la visión, por no hablar ya de la visión estereotipada de taxista que te coge en mitad del Zócalo y te cuenta de cómo los españoles vinieron a chingar a todo el mundo, cierro comillas, como ayer me volvieron a torturar una vez más. Lo cual, por otra parte, seamos sinceros, fue completamente cierto, pero habían más cosas. Es decir, creo que hay un sujeto historiográfico, creo que es enormemente divertido trabajar sobre él y vamos a verlo. Esa será la estructura. Las cenizas, lo que quedó de esa intervención, el éxito, el cómo fue esa intervención y cómo se fue la intervención a escala local. Vamos a ver que la monarquía española se jugó en sitios muy curiosos, en pequeños pueblecitos, por personas ordinarias. Olvidémonos de príncipes y de reyes y de princesas, aunque hablaremos de princesas y de infantas. Ahora, entonces las casábamos mejor que ahora. Vamos a ver cómo funciona eso, porque si al final consigo convencerles que hay un sujeto historiográfico, mi conclusión será sencilla. No hay una separación entre la historia interior de Francia o la historia interior de Escocia y la historia de la monarquía española. Y si es así, nuestros parámetros analíticos se tienen que renovar necesariamente. Nuestra autoexigencia científica se tiene que renovar. No puedo entender lo que pasa en los mundos ibéricos sin entender lo que pasa fuera de ellos, porque es un solo mundo. Pero vamos por partes. En mi primera sesión vamos a hablar de un personaje, Fray Mateo de Aguirre. Fray Mateo de Aguirre era lo más parecido a un cura trabucaire en el siglo XVI. Fray Mateo de Aguirre, en la batalla de Ivry, la batalla decisiva de la guerra de Legión Francesa, 1590, avanzó crucifijo en mano contra las líneas del rey legal de Francia, Enrique IV, pero desde luego para la mayor parte de su población no era el rey legítimo. Fray Mateo de Aguirre recibió un cocotazo en la cabeza y ahí se quedó de momento. 2 años después, en 1591, al año siguiente lo enviaron desde embajador a París, a hablar con todos los componentes del gran movimiento revolucionario que estaba luchando contra ese rey de Francia. Habló con todos, con el ayuntamiento, con la universidad, con el grupúsculo urbano más radical, los 16, los 16, y trajo cartas de todos ellos a Felipe II. Fantástico, porque cada una de esas cartas definía cómo debía de ser la intervención española en la guerra civil francesa y qué futuro político debía tener Felipe II respecto a Francia. Ser el gran rey de una Europa occidental unida, la expresión no es mía, ser emperador de Occidente, de un nuevo Occidente, suprimir las fronteras, adoptar un nuevo título, tener la corona de Francia para dársela a quien la considerara. Cada uno formuló eso a partir de su cultura política. Lo bueno de Mateo de Aguirre es que es curioso. Vamos a tener cartas de burgueses, de abogados, de gente. Cada uno pensó desde la mayor libertad de una revolución cómo debía de ser el futuro político. Y lo hizo no desde la cultura política de la monarquía española, sino desde la percepción de su cultura política propia. Es algo así como la Carta a los Reyes Magos.
Fray Mateo de Aguirre lo encontramos años después en Tlemcen, el centro del Magreb, más o menos entre cerca de Orán, entre Argelia y Marruecos. Está negociando con un señor, un rey, en realidad un sheik, el rey del Cuco, que llaman los españoles, que se quiere sular contra los turcos. Va a hacer varios viajes, de hecho le va a llevar artilleros para que reforzar su ejército, y en un momento determinado se pelea con el rey del Cuco y le cortan el cuello. Lo que me interesa es que, no al rey del Cuco, sino a Fray Mateo de Aguirre. En ese momento, virrey de Mallorca, un tal Carlos Coloma, futuro embajador en Inglaterra, sucesor de Gondomar, está en el barco y lo ve desde el barco, pero no lo puede socorrer. Perdón, Fray Mateo de Aguirre es la misma persona. El que está en París decidiendo cuál es el futuro del reino más poblado de Europa y el que está en el norte de África definiendo cómo hay que luchar contra los turcos. Llamado por un príncipe musulmán o llamado por unos burgueses revolucionarios partidarios del tiranicidio y partidarios del consensus populi, es decir, del derecho del pueblo a elegir reyes en París. Es la misma persona. Y no tenemos ningún estudio sobre él. Y cuando digo para que se den cuenta, ¿por qué? Porque tenemos estudios sobre España en Francia, pocos, porque el historiador francés español suele meterse a ver documentación francesa, pues como que da pereza, digámoslo así, y algunos sobre el norte de África, pero en el que vemos circular a la gente, bueno, y también los historiadores franceses, cuando hablan de Fray Mateo de Aguirre, se confunden a Aguirre con un jesuita, cosa que también está bien. Es decir, hasta ahora nuestros objetos analíticos no dan de sí para entender un mundo en el que Mateo de Aguirre está negociando hacer reina de Francia a la hija de Felipe II o convertir en protectorado el reino del Cuco. Es la misma persona, es la misma monarquía, son los mismos soldados, es el mismo dinero. Y es el mismo fracaso, si ustedes me permiten. ¿Por qué no hemos estudiado todo esto? Bueno, la razón parece sencilla, porque no hemos sido muy laboriosos. Pero aparte de no haber sido muy laboriosos, que también hay que asumirlo, es porque nuestras estructuras intelectuales nos han bloqueado, y nos han bloqueado mucho. Vamos a ver. Ya les he expresado mi hipótesis. La monarquía española tuvo hegemonía no solo por su capacidad de concentrar recursos, sino porque en un momento determinado resultó el aliado externo necesario en todas las guerras civiles, multiplicando las posibilidades de intervención, asumiendo una cantidad imposible de gestionar de compromisos y arruinándose. Punto. No es el primer imperio, no es el último al que le pasará eso. Con lo cual, si eso es así, o si una parte de la historia es así, no les estoy diciendo que todo sea esto, les digo que aquí esto es un elemento a considerar dentro de un marco mucho más complicado, que tiene que ver con la demografía, con la economía, con la recepción de metales, con la fiscalidad en Castilla. Les recuerdo que Castilla siempre pagó más que Indias, eso siempre. El resultado es que hoy en día en Castilla no queda nadie, o sea, es un vacío. Castilla la Vieja tiene la misma población ahora mismo que tenía el 16. Es como si hubiera pasado Gengis Khan. Los imperios son caros. Pero bueno, ¿cómo formular esta hipótesis? ¿Qué es lo que nos ha bloqueado? En primer lugar, los discursos de centro-periferia. El discurso de centro-periferia, hablábamos un poco en la presentación el lunes, ¿qué es lo que es central a la construcción historiográfica del siglo XIX y llega hasta hoy? ¿A ustedes les suena, por ejemplo, dónde lo vemos? Cuando hablamos de colonias. Como saben ustedes, es un término que no se usa hasta finales del XVIII y gracias. Son reinos americanos. Pero ¿por qué los historiadores necesitan hablar de colonias en el XVI? Porque hay un centro que esencialmente es centro, dominador, y hay una periferia que esencialmente es dominada. Obviamente llegará un tiempo, una primavera de los pueblos, en el que las rosas vuelvan a crecer al lado de los caminos, los pajaritos cantan, las nubes se levanten, y todo esto, y volvamos a conseguir la libertad. Perdón, eso es Hegel, para decirlo rápidamente. Eso es el espíritu del pueblo que está flotando por ahí como si fuera una sílfide, y que en algún momento se va a encarnar en la forma del 2 de mayo, de los héroes que nos dieron patria, de Bismarck o del que queramos. Y son todas iguales, perdón. El discurso centro-periferia tiene, es decir, considerar que hay un centro, tiene otro problema, y en este sentido es heredero de la intelectualidad española y del elitismo historiográfico, que es considerar que hay unos señores que sí hacen historia. Que la élite, es Ortega y Gasset, para que no decirlo así en Román Paladino, la élite sí, ya sé que hay gente que adora a Ortega y Gasset y que me quiere pegar cuando hago alguna crítica a Ortega y Gasset, pero ¿qué le vamos a hacer? La Inquisición tiene su continuidad, en fin. Vamos a ver, hay unos señores que sí hacen historia de verdad, que sí son agentes políticos y sí merecen la pena estudiarlos. Los reyes, los ministros, las clientelas, es decir, las 4.000 personas que viven en la corte. Oh, sí, los campesinos estaban impresionados por eso. Increíble.
Ciertamente, si analizamos los libros de la nueva historia política, en gran parte de origen británico, veremos que de nuevo los protagonistas de la historia son reyes, príncipes, princesas, ministros, ministras y ministrillos. Cosa que es cierto, no niego que los espacios cortesanos sean espacios de poder, pero por supuesto que no. Ni niego que los espacios cortesanos tengan capacidad de intervención sobre el territorio. Digo que esa capacidad de intervención es enormemente limitada, porque esos espacios cortesanos carecen de medios coactivos de ejercer la dominación en el territorio. Perdonen ustedes, en Indias, ¿cuántos soldados españoles había? Y si había tan pocos, ¿cómo controlaban a la población? ¿Contando chistes malos? Eso ya es cosa mía. O la población se autocontrolaba mediante sistemas de reconocimiento y de ejercicio de la violencia, o era milagroso mantener territorios tan extensos. El problema es que no se trataba de las Indias, es que lo mismo pasaba en Castilla, es que lo mismo pasaba en Nápoles, es que lo mismo pasaba en Flandes, por mucho que hubiera un ejército de Flandes allí. Claro, para llegar a eso, es decir, para dejar a un lado el elitismo, el esencialismo y el discurso nacional, esencialista a fin de cuentas, un centro-periferia, es necesario volver a algo enormemente modesto, humilde, enormemente humilde, que hemos hecho poco. El trabajo sobre historia de la práctica del poder. No sobre la representación del poder. Fíjense ustedes, ¿cuándo empezamos a notar el cambio? Finales de los 80 empieza a haber un discurso historiográfico fuerte, lo que se va a llamar el debate de la historia del Estado. Efectivamente, grandes historiadores como Albaladejo, sobre todo Antonio España, Javier Gil, Jean-Frédéric Chauve, nos van a enseñar que no podemos buscar un Estado del XIX en el siglo XVI. Claro, dicho así parece ridículo, obviamente. Pues no era tan ridículo en su momento. Todavía seguimos leyendo las cosas que escribía Maraval sobre el Estado moderno, qué risa. Y que obviamente poco tienen más que ver con el pensamiento de Maraval que con la realidad histórica. También ver un documento de vez en cuando tampoco le ha hecho daño a nadie. Claro, el debate de la historia del Estado, es decir, en mi opinión se queda a medio camino. Demuestra que no hay un ejercicio, porque se hace a partir de la historia del derecho. Y efectivamente, cogiendo los textos de historia del derecho, es lógico mostrar que no hay un Estado, una administración moderna y un Estado racional a lo Max Weber en el siglo XVI, obviamente. Pero no pasa a hacer el siguiente camino, analizar a escala local cómo se gestiona el poder. No lo hacemos. ¿Cuántos trabajos de historia de práctica política, o sea, de cómo se gobierna, de cómo se movilizan a las poblaciones, hay sobre el siglo XVI, XVII, en la década de los 90? Tenemos mucho trabajo sobre las élites. Llegamos a la increíble conclusión que los hijos de los ricos se casan con las hijas de los ricos. Espectacular, realmente importante. Y cierto, y que estaban realmente muy bien, y sabemos que las élites son autorreproductivas y buscan conservar el poder. Gran sorpresa. Cuando uno, lógico, pensaría que son democráticas y que quieren que la gente colabore. Sin embargo, ¿cómo se gestiona el poder? A ver, una pregunta, ustedes que saben más que yo. ¿Cuántos soldados y quién moviliza a los soldados que van a aplastar la rebelión de Mixtón? Porque que yo sepa es una enorme leva feudal. Es decir, el virrey convoca a los señores de vasallos, es decir, caciques indios, que movilizan a sus huestes. Con lo cual, si movilizan a sus huestes, tienen derechos. Bueno, también se moviliza todo esclavo negro que se pilla y a todo europeo. Pero la mayor salida de una leva feudal que ha habido en la Ciudad de México es la campaña del Mixtón, que tuvo que ser espectacular, todos con sus grullas y con su... O sea, una cosa impresionante. ¿Quién tiene el poder? ¿Por qué no tenemos ningún trabajo sobre eso? Sí, tenemos trabajo sobre si el jurista Juanito dijo no sé qué cosa, o el jurista Antoñito, si la segunda, la tercera, la novena escolástica decían qué cosa. Pero ¿quién mantiene el poder? Perdón, es que lo digo porque en Castilla no lo sabemos. No lo sabemos, hay que decirlo. Y en Flandes tampoco. Los trabajos sobre historia de los Países Bajos, y algo he trabajado yo sobre eso, siguen centrados en el discurso del ejército de Flandes. Vamos a ver una cosa, señores. Es que el ejército de Flandes no tiene derecho a entrar en las ciudades. Ciudades como Arras no entra guarnición española. Legalmente, después de la reconquista de Farnesio, ni en Saint-Omer, ni en Amberes. En Amberes solo entra en la ciudadela. Y si el ejército español no entra en las ciudades, ¿quién gobierna las ciudades? ¿Quién las controla? No tenemos estudios de práctica, y en muchos casos los estudios sobre la práctica se confunden con estudios de historia institucional, en la que decimos, pues claro, si aquí se llama alcalde de indios, si allí se llama Echeván, o si aquí se llama regidor y se llama Echeván, pues son incomparables. Pues no, son unos señores que tienen unas funciones. Si estudiamos qué funciones tienen, y si aquí se llama vecino y en Flandes se llama bourgeois, o si aquí se llama milicia, o en Valencia se llama host y cabalgada, ¿qué son? Ciudadanos, gente que tiene derecho porque tiene armas. Punto. El estudio de la práctica es una base, el saber cómo pasaron las cosas. Sé que es mucho menos, ¿cómo decirles?, glamuroso que citar a Francisco de Vitoria, lo sé.
Eso de meterse en el archivo y ver si había una serie de capitanes miserables que se dedicaban a robar los unos a los otros, claro. Es menos glamuroso, pero es comparable. Si sabemos cómo se hacen las cosas en la frontera del Biobío y cómo se hacen las cosas en la frontera del Mediterráneo y se parecen mucho, es porque a lo mejor hay una misma cultura política. Independientemente de que en un sitio se llamen de una manera y que en otros sitios se llamen de otra. Y eso es lo que no tenemos, y eso es lo que no hemos leído de lo poco que tenemos. No leemos los escasos trabajos que hay sobre práctica política en Castilla, los escasísimos trabajos que hay sobre práctica, que los hicieron los eruditos, por cierto, en los Países Bajos o en Italia. ¿O quién defiende Bari? Por cierto, frente de Bari está el gran turco, o sea, no es ninguna broma. Bueno, pues efectivamente, la irrupción de la historia del debate del Estado aportó cosas muy importantes. Yo creo que la recuperación de un discurso de estudio, de práctica, de cómo se hicieron las cosas, aporta también elementos importantes. También ha habido, evidentemente, la historia de la circulación, que nos ha hecho conscientes de que no podemos seguir hablando de la historia de la monarquía como una adición de territorios, sino como un conjunto que tiene su propia legitimidad, que tiene su propia proyección. Y, evidentemente, el considerar que esa historia no puede basarse solo en los discursos europeos. Pienso no solo en los trabajos de Sanjay Subrahmanyam, que ustedes conocen bien, de historias conectadas, que yo creo que tiene sobre todo éxito porque el término está muy bien, sino, por ejemplo, en los trabajos de Romain Bertrand, la historia a partes iguales, sobre la historia de Java, o el reciente trabajo que ha hecho sobre Filipinas, los largos remordimientos de la conquista, un libro verdaderamente excelente. Es decir, se puede empezar a ver que hay un discurso historiográfico común. Claro, seguro que alguno de ustedes ya está preparando, pero es que estamos volviendo a Ramiro de Maeztu y a la hispanidad. Es decir, eso de que la monarquía española en un momento determinado dio lugar a una monarquía y a 17 repúblicas hermanas e hijas. Vamos a ver, por supuesto que no. Porque no les estoy hablando de la hispanidad, ni de un legado hispánico que legitima las sociedades, porque tú trajo el lenguaje y la religión y dejó catedrales por aquí, como se va echando las ciudades. Es que les estoy hablando de que hay que poner al mismo nivel Nápoles, Angola y Flandes. Es decir, no estoy hablando de la proyección de un imperio fracasado en el siglo XIX que busca reconstruir sus consensos políticos con los antiguos territorios extraeuropeos. Les estoy diciendo que hay que meter todos los territorios de los mundos ibéricos en un mismo espacio en el que hay una cultura política claramente compartida y una cultura de funcionamiento claramente compartida. Una historia policéntrica, claro. ¿Por qué? Y la palabra hay gente a la que le molesta mucho, sobre todo a los que están dentro del paradigma centro-periferia. La historia indigenista está, por supuesto, dentro del paradigma centro-periferia. Hace falta un grupo subalterno que antes o después se libere y que tiene su propia agency, decir ahora, que en realidad es una versión cutre de la conciencia de clase. O sea, si sabemos leer un poquito es la recuperación, pero para que no parezca que somos marxistas. ¿Yo qué quieren que les diga? Uno sabe leer. Grupos coherentes, como si los indígenas de América fueran todos pensaban lo mismo, como si no hubiera nobles, como si todas las mujeres no hubieran las mujeres nobles y plebeyas. Pero efectivamente, policéntrica no significa que son centros al mismo nivel, significa que hay múltiples centros de poder donde se negocia continuamente. Centros de poder jerarquizados entre sí y en equilibrio inestable. Por supuesto, en la corte se toman decisiones. Eso Roland Mounier hace muchos años lo solucionó con un término que es que cada uno en el antiguo régimen su poder era absoluto en su esfera de poder. Interesante es definir cuál es su esfera de poder. Evidentemente, un capitán general, su poder será ilimitado en su esfera de poder como capitán general. Un virrey también lo será. El problema es que esas esferas de poder siempre están mal definidas y en continuo conflicto de jurisdicción con las otras esferas de poder. Lo mismo pasa con los territorios. Claro, una de las críticas que salieron al libro de Polycentric Monarchies es que, bueno, no se puede poner al mismo nivel América que Europa, porque Europa sí tenía representación en las Cortes. Vale. Asumamos que los europeos tienen mayor capacidad de negociación con el rey, formalmente. En la práctica, llega una orden del rey a Nueva España. Y los señores que tienen que cumplirla dicen, ¿la cumplo o no la cumplo? ¿Y en qué porcentaje la cumplen? En el porcentaje que le beneficia. ¿Eso no es negociar con el rey? Pues parece ser que sí, solo que los espacios, a no ser que alguien me pueda demostrar que la capacidad coactiva de los reyes de la península ibérica es más fuerte fuera de Europa que en Europa, asumiremos que es el ejercicio de su dominación no va a ser más autoritario donde no tienen más capacidad coactiva. A fin de cuentas, ¿qué es lo que se cumple? Lo que se negocia. Y la negociación siempre implica la definición del estatuto y la dignidad de quien ejerce y del estatuto y la dignidad de quien manda.
Con lo cual, efectivamente, un mundo policéntrico nos permite pensar en múltiples espacios de negociación, no solo de la monarquía en la monarquía, sino de la monarquía fuera de ella. Vamos a ver, si Miguel Caldera, como saben ustedes, capitán mestizo, capitán de guerra chichimeca, puede pactar con sus primos Guachichiles, pues saben que él es hijo de Guachichil, y no piensen en ninguna historia romántica, generalmente hijos de ese tipo de nacimiento podían nacer de muchas formas y la violación no excluía, no se excluye. Es porque tiene intereses en la pacificación. ¿Por qué? Porque está descubriendo minas de plata. Con lo cual los intermediarios, los famosos paseos de frontiera, no solo tienen una función de construcción imperial, sino están negociando qué significa el imperio a escala local. Están negociando. El ideal tipo de la monarquía es una cosa, la construcción policéntrica es otra. Y de luego no tiene nada que ver con que las Indias no fueron colonia, acuérdense del famoso artículo, no tiene nada que ver, porque no estamos hablando de las Indias. Estamos hablando de la monarquía y estamos hablando de Flandes. Claro, esto requiere un nivel de autoexigencia mayor, en términos de comprender los espacios políticos. Y es un poco pues a lo que tenemos que plantearnos, ¿no? Entonces, una historia desde su propia legitimidad del pasado. Es decir, lo que yo les voy a proponer, les estoy proponiendo ya para ver durante estas sesiones, es cómo un imperio se relaciona, cómo un imperio es percibido y cómo se actúa y se compite respecto a esa percepción. Y esto me interesa mucho. La percepción del imperio español no va a ser homogénea en Francia. La percepción del imperio español será resultado de competiciones de poder dentro de Francia. De ahí que va a surgir, pues de ahí va a surgir una cosa muy bonita que se llama leyenda negra. Como saben ustedes, la leyenda negra es un término del siglo XIX, Julián Judería, bla, 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 no lo sabemos, ¿verdad? Bien, vale. En el que identifica perfectamente la historiografía española. En el siglo XIX, la península ibérica, estaremos de acuerdo que era un desastre. Bien. Y el siglo XIX estaremos de acuerdo también que está dominado por discursos culturales racistas fuertes, es decir, culturales racistas que todos los del sur duermen debajo del nopal y no trabajan ni muertos ni a tiros, y no solo los del sur extenso, es decir, desde México hasta Grecia. Ese discurso culturalmente racista, que va a ser recibido por algunos pensadores brillantes, Max Weber, por ejemplo, que evidentemente no digo que Max Weber sea racista, digo que hay un eco de un espacio ambiental de la modernidad contra la contramodernidad, a fin de cuentas es Michelet, un catolicismo antimoderno frente a la modernidad de los siglos, escoger el siglo XIX y los espacios de éxito industrial como esencialmente determinados al éxito. Cosa que nos parece un poco infantil, porque si cortamos en cualquier momento de la historia y decimos que ese es el momento de éxito, pues definimos la historia a partir de ahí. Eso es lo que se hace. Y eso es el origen del capitalismo en el calvinismo, o sea, digámoslo claro. Es claramente ambiental. Y Max Weber es muy inteligente, con lo cual no cae en la trampa del racismo biológico o del racismo cultural, pero Max Weber es un intelectual de un país que acaba de atravesar la Kulturkampf, por cierto, tampoco lo olvidemos, en el conflicto entre el norte y el sur de Alemania. Claro. Pero si esto es correcto, es decir, ¿cómo llega la leyenda negra a España? La leyenda negra empieza a recibirse en el siglo XVII, se recibe antes, hay sus respuestas, he dicho un grupo muy potente sobre leyenda negra ahora mismo en Holanda, Yolanda González, si no me equivoco mucho en el apellido, que está en Columnaria. ¿Cómo se recibe para los intelectuales españoles, mexicanos, argentinos, italianos? Cuidado, no pensemos solo. Pues se recibe con el discurso de uno, nos envidian, son los pensadores reaccionarios, con lo cual quieren ir contra nuestras glorias. Dos, pues es que tienen razón, si es que somos un desastre. El pensamiento liberal y el pensamiento conservador asumen la leyenda negra como un objeto propio del discurso hispánico. Es decir, consideran que el discurso que se construye fuera de España está hecho para los españoles. El problema es que jamás fue así. Vamos a ver, en el siglo XVI les decía que la representación del imperio español, grosso modo, grandes palabras, lo de imperio y español, pero bueno, nace de una competición a escala local. El éxito del discurso de que todos los españoles son medio moros, medio judíos y su príncipe es ateo, hablando de los panfletos del soldado Navarrois, se construyen 1500, pero también podríamos cogerlo en Francia, o sea, son discursos muy de una base potente, muy racial. Nacen, se construyen para consumo interno. Es decir, estamos hablando de países en guerra civil, en el que los que ganan esas guerras civiles, Holanda, Inglaterra, y se dedican a perseguir
y eliminar físicamente a los que pierden esas guerras civiles, o sea, no pensemos nunca que el catolicismo es lo único que reprime en el siglo XVI, tienen que deslegitimar a sus rivales políticos. Y la forma de deslegitimar a sus rivales políticos es que Franco es muy malo porque le apoya a Hitler, que es malísimo, o que la República Española son unos traidores a España porque les apoya Stalin, que es un antiespañol. Es decir, la calificación en negativo del aliado externo es la vía de deslegitimación, de negación de legitimidad política del aliado interno. Cuanto más abominables sean los españoles y portugueses, cuanto más antinatural sea la alianza con ellos, menos legítimos en un conflicto de iguales serán quienes pierden las guerras civiles. Eso es la leyenda negra. Los textos originarios de la leyenda negra están escritos en ese sentido, es decir, en un sentido de deslegitimar a partidos que están perdiendo guerras civiles, con lo cual se puede, junto con la xenofobia de origen tardomedieval, se pueden construir discursos fantásticos, pero son discursos de consumo interno, es lo que les quiero decir. Los intelectuales de los países latinos del siglo XIX, cuando construyen esas cosas, que yo sigo sin saber lo que es lo del problema de España, si ustedes me permiten, pobre de mí, no lo sé, o sea, son de estos mantras que se repiten, y Unamuno, y ¿de qué estarán hablando? Ya tengo unos cuantos años y sigo sin entenderlo. Se basan en un principio denigratorio, pero denigratorio interno. Piensen ustedes, a finales del XVI, en Japón, se restablece el shintoísmo oficial y se empieza a quemar cristianos con un entusiasmo digno de mejor causa. En Inglaterra se inventa el anglicanismo por James First, por Jacobo I. Isabel I ya había hecho sus pinitos persiguiendo puritanos y católicos y reuniéndolos con su creador, a unos y a otros, pero es Jacobo I, que es bastante más simpático que Isabel, quien termina de consolidar la religión y, por cierto, hacer la Biblia. Saben ustedes que el protestantismo usa la Biblia del rey Jacobo, no tiene nada que ver con los San Jacobos, sino con este señor, con Jacobo Stuart. En Kandy, en Ceilán, un reino donde ha triunfado contra la agresión portuguesa, se restablece el budismo. El budismo es particularmente violento, también esa imagen del budismo en el Om y todos felices nos lo vamos quitando. El budismo puede ser tan violento como cualquier otra religión. El problema es que tienen un buen publicista hoy en día. Y en zonas como en el Gran Nayar se empiezan a concentrar sistemas de adoración y de migraciones religiosas. Es decir, fuera de las fronteras de la monarquía, los sistemas de afirmación y de negación de los que han perdido la guerra, en tanto que se hacen a través de negar el modelo cultural. Pero leámoslo de otra forma. Ese modelo cultural ha sido tan potente, ha traído tantos afectos complejos, ya veremos que es muy, muy complejo, que es necesario hacer un antimodelo fortísimo. Porque si hubiera sido indiferente la hispanofilia, que ya veremos que es muy complejo el término, en Francia, en España, en Francia, en Inglaterra, en Escocia, incluso en Marruecos, no hubiera sido necesario esos mecanismos de represión tan potentes, que por cierto tampoco hemos estudiado. ¿Qué sucede? Que esos regímenes son los regímenes victoriosos, hasta fecha de hoy. A fin de cuentas, todavía podemos ver las películas abominables sobre Isabel de Inglaterra, las de Elizabeth de Golden Age, eso sí que es racismo cultural, madre, y del que no es cultural, de las últimas décadas, afirmando un periodo dorado en el que la represión contra los jesuitas es legítima, porque los jesuitas, represión no es quemarlos vivos, para decirlo así en cristiano, porque son unos traidores. La historiografía francesa es lo mismo. Enrique IV es el rey que pacifica el reino. Que tenga en contra a la mayor parte de su población, da igual. Que mate de hambre a decenas de miles de personas en París, da igual. Es el rey que libera a Francia. Y de hecho, la identificación entre Charles de Gaulle, cuando entra en París en 1944, y Enrique IV, cuando entra en París en 1594, es directa. De hecho, hay un libro bastante delirante, si me permite, que se llama Colaboracionismo y resistencia en la época de Enrique IV, de 1950 y algo, que viene a decir que efectivamente los partidarios de los españoles, que ya veremos que ni eran partidarios de los españoles ni otra cosa, pero bueno, los calificamos, no formaban parte de una guerra civil, eran partidarios de los españoles. Ya los hemos reducido. Eran como los colaboracionistas con los nazis ahora mismo. Ese es el discurso histórico, perdón. O sea, si no... Y no solo en Francia. Y no solo en Francia. Entonces, para enfocar esta historia de esa monarquía, vamos a ver en primer lugar qué fue esa monarquía, cómo se dio, y después veremos cómo a escala local, porque no me interesa lo que decían los ministros españoles, que ya lo sabemos, me interesa lo que decían los comerciantes de Marsella,
que en un momento determinado quieren convertirse en una república y librarse una vez de su rey y del control del Parlamento de Aix-en-Provence, ¿y a quién le piden ayuda? Esos me interesan, porque será ahí, en esas personas, en los líderes singaleses, gente como Konapu Bandara, jefe militar del reino de Kandy, donde se decida o no la capacidad imperial de expansión española. Y es ahí a donde vamos. Termino la primera parte de la charla y paso a la segunda. La percepción de la monarquía. No sé si preferimos hacer preguntas ahora o las dejamos para el final. ¿Ustedes qué les parece? ¿Para el final? Vale, muy bien, perfecto. ¿Cómo puede ver un chichimeca la monarquía española? No es una pregunta baladí. ¿Cómo la puede ver? ¿La puede ver igual que un francés que vive en Picardía, al norte de Francia? ¿La puede ver igual que un judío que vive en Tetuán, Marruecos? ¿La puede ver igual que un armenio que está negociando desde Alepo? Vamos a ver que efectivamente hay tradiciones culturales a través de los cuales se representa eso que hay para allá. Digo eso que hay para allá, porque para empezar, el sultán de Java, cuando recibe embajadores portugueses, se refiere al rey de España como el sultán de los francos. Obviamente los francos, desde las cruzadas, las de verdad, las gordas, las de Godofredo de Bouillon, Dios lo quiere, Urbano II y todo esto, son los occidentales. Entonces, si hay un rey muy poderoso para allá, debe ser el rey de los francos. En realidad, un embajador armenio se sorprende mucho al llegar a Roma y darse cuenta que el rey de España no reside en Roma. Esto no era el centro del mundo, pues debería estar aquí el rey más poderoso. Efectivamente, hay tradiciones potentes que siguen existiendo. Pero hay cosas más allá de las tradiciones. Es decir, la monarquía... Imagínense ustedes que en menos de 20 años la mitad de la población del planeta, estoy exagerando, pero una parte importante, pasan a ser vecinos de los dominios del rey de España. Pues tendrán que decidir qué es eso del rey de España. Claro, nosotros sabemos, porque estamos hartos de saber que es una monarquía compuesta y tal y cual. ¿Cómo la ven? 1620 y algo. Una incursión norteafricana en la costa de Murcia. Dejan una nota, matan a la gente y dejan una nota. En el nombre de Dios, esta será para hacer saber cómo, con la ayuda de Dios, hemos tomado esta torre de Cabo de Palos y en ella hemos tomado 3 cristianos y uno muerto, lo arcabucearon, y lo quemamos por haber tomado nuevas del bajel que se perdió en Alicante. Murcia está aquí, Alicante está aquí, Corona de Castilla, Corona de Aragón. En Aragón, en Alicante, había embarrancado un barco y las milicias de Orihuela habían cogido al capitán a la red y lo habían fusilado. Una estupidez porque no puede pedir rescate por él, pero bueno. Lo que hacen estos argelinos es desembarcar en Cabo de Palos, Reino de Murcia, Corona de Castilla, y hacer exactamente lo mismo, coger al gobernante de la torre de defensiva y arcabucearlo. Y ponen un mensaje escrito, es un documento extraordinario, en el cuello del perro. Matan también al perro, o sea, con lo cual supongo que los animalistas no tendrían nada contra la incursión musulmana, pero sí contra que mataran al perro. Que se perdió en Alicante, que quemastes vuestras mercedes el capitán después de haberle muerto. Y de aquí adelante todos los que murieren, españoles castellanos, todos irán por este camino, pues vuestras mercedes han comenzado, y no es de hombres lo que han hecho, sino buena paz y buena guerra, dice el refrán. Y si no quieren así, escriban Argel, lo que vosotros hiciéredes, acá nosotros le daremos allá y con este fin. Es decir, a fin de cuentas es el principio de reciprocidad en la guerra, una guerra con sus reglas, hay cosas que no se hacen. El problema es que se refiere lo que vosotros hiciéredes, españoles castellanos. Desde el punto de vista de los argelinos, aunque saben dónde está Alicante, aunque saben dónde está Murcia, todos son españoles. La monarquía se empieza a ver como un espacio unitario. Vamos a ver, hay herencias. Cuando las tropas de los Países Bajos saquean el norte de Francia, en la documentación original encontramos referencia, han venido los borgoñones, la tradicional guerra entre la Casa de Borgoña y el Reino de Francia, o empiezan a haber referencia que son los españoles quienes entran. Posiblemente las tropas a las que se refieren sean albaneses al servicio del rey de España o sean tropas lorenesas, pero la categoría es el enemigo tradicional anterior a la formación de la monarquía española, los borgoñones, y los españoles pasan a ser lo mismo. Es decir, como alteridad se empieza a construir un espacio global desde fuera, y esto es importante. Y esto es importante porque las visiones, aunque puedan percibirse como una diferencia, pues bueno, sí hay una unidad concreta. Pero claro, hay otra forma de ver la monarquía. ¿Cuál es? Viajar.
Sabemos que en el 16 hay una fuerte presencia de extranjeros, y el concepto de extranjeros, saben ustedes que hay una enorme reflexión historiográfica, piensen en Jan Zúñiga, en Tamar Herzog, en la monarquía, extranjeros que son súbditos naturales del rey, es decir, gente que viene de otros territorios de la monarquía, o extranjeros que no son súbditos naturales del rey, es decir, gente que viene de Francia, de Inglaterra, de Japón, de China. Claro, estos extranjeros sí tienen una visión mucho más compleja. Tenemos algunos diarios, por ejemplo, de Tomás Plater. La familia Plater, una familia de viajeros que protestantes. Tomás Plater es un médico que ha estudiado en la universidad muy prestigiosa de Montpellier y se dedica a viajar por Europa. Y cuenta en su diario, efectivamente, ¿qué es lo que vemos? Que en Flandes hay soldados españoles, tropas alemanas, burgueses flamencos que se mueven, mucho irlandés, gente de ciudades que deja fuera a los del campo, mujeres que van vestidas con tocas extrañas, es decir, una enorme diversidad. Los que han estado fuera de la monarquía y vuelven sí perciben esa diversidad y sí transmiten esos elementos culturales propios. Pero esa diversidad también la ve un intérprete guachichil. Piensen ustedes, uno de esos guachichiles que lucha con Miguel Caldera o que sirve con él en un momento determinado para ganar un poco de hierro. Porque a fin de cuentas la monarquía es interesante porque tiene avances tecnológicos. Y cuando hablamos de la influencia cultural, de que está llegando la novela de caballería a Francia, es decir, una ventaja cultural específica en los mundos ibéricos, tenemos que ponerlo al mismo nivel que la recepción de utensilios de metal por poblaciones amerindias no sometidas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el atractivo de la monarquía? Dar elementos de prestigio y de eficacia para poblaciones externas, con lo cual sí es interesante comerciar con ellos, sí es interesante ser intermediario. Y nuestro guachichil que está con Miguel Caldera, nuestro Tomás Plater, pero también los judíos de Tetuán que se dedican a tratar el intercambio de rehenes, el intercambio de cautivos, la venta de esclavos de los territorios hispánicos en el norte de África a los territorios marroquíes, pues también son conscientes de esa diversidad y la van a poner en su beneficio. Y esto es muy importante. Es decir, no solo hay una visión estereotipada, la existencia de circulaciones muy potentes permite comprender en su pluralidad lo que venía a ser esa monarquía. Pero es que la monarquía también estaba fuera de sí misma, estaba fuera de sí y de sí misma, porque hay muchos elementos de la monarquía que están más allá. Miren ustedes, las monedas. Las monedas, como saben ustedes, se acuñan sobre todo en Sevilla. A partir del 17 la acuñación va a ser mayor. Saben ustedes, hay múltiples cecas en la monarquía: Potosí, México, Segovia, Cuenca, etcétera, etcétera. Pero la más importante es Sevilla. Para empezar, el oro no se acuña en la península, en América, hasta muy tardío, siglo XVII. El oro se acuña en Sevilla y son monedas muy vastas, son monedas muy grandes. Las monedas de verdad, las bonitas, se acuñan en el Ingenio Real en Segovia, pero son muy pocas. Las que se acuñan de verdad en masa son en Sevilla. ¿Cómo sabemos que se expande esa monarquía? Porque empezamos a encontrar monedas, los reales de A8, o sea, nuestro peso, en la costa Malabar, o sea, en la India. Y no son monedas que todavía han llegado por el camión de Acapulco, estas vienen directamente por Europa. También por Acapulco llegarán. Pero también en Flandes y también en el norte de Francia. Una muchacha que antes nos contaba que le habían saqueado los españoles, no los borgoñones, nos hace su inventario de muerte de su marido. Y en el inventario de muerte hay muchas monedas francesas, pero también doblones españoles. Claro, todos sabemos que las monedas son elementos de propaganda. De pronto imagínense ustedes que alguien tiene un pedazo de metal con un sello, que es básicamente lo que es una moneda, el sello garantiza la calidad del metal, con unas cosas extrañas y que tiene que interpretarlo, sea un pirata javanés, sea una viuda francesa, porque de pronto la mayor circulación son de piezas acuñadas en Sevilla, en todo el mundo. Claro, de pronto nos irrumpen. Hoy en día sabemos que podemos pagar con dólares, ¿verdad? El que los tenga. Entonces, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? Porque a fin de cuentas, si esto es buena plata, es el rey de España quien está diciendo que esto es buena plata. ¿Quién es ese rey de España? Parece un tío fiable, un señor fiable, ¿no? Y parece un señor fiable para alguien que está en Ceilán,
y para alguien que está en Angola. Con lo cual, la monarquía tiene objetos, ya lo hemos dicho, las poblaciones amerindias, ¿qué es lo que van a buscar? No hay ninguna sorpresa, objetos de metal. La plata le interesa mucho menos, porque digamos que no tiene más útil que el uso de la exhibición. Pero una azada, o un hacha, o un caballo, con sus arreos de metal, eso sí vale mucho. Con lo cual, ¿quién produce eso? Evidentemente sabemos lo mismo que sucede con la expansión de las armas de fuego, en todo lo que es el sudeste asiático. A fin de cuentas, hay un espacio de legitimidad tecnológica y cultural más allá de las fronteras. Y cada uno lo percibe. En el norte de África, hoy en día sabemos que cada vez que hay una hambruna en el norte de África, vienen miles de musulmanes a la península ibérica. En el siglo XVII, siglo XVI, miles. Ya lo sé, es ilegal que estén. Oh, Dios mío, hay tantas cosas ilegales en la vida. Incluso muchos cautivos del norte de África, que lo han capturado, se los han llevado como cautivos a la península ibérica, han conseguido pagar sus rescates, se quedan en la península ibérica. ¿Por qué? Porque allí les pagan en plata. Ahorran y vuelven a Argelia, vuelven a Túnez con dinero en plata. ¿Pero qué dinero está circulando? Aparte, hay una cuestión básica de las monedas en plata españolas y en oro, que las previene, que las facilita la circulación en el mundo musulmán, que no llevan imágenes. Como saben ustedes, las monedas con representación del rey de España se hacen en Nápoles, en Flandes, en Milán y en Sicilia, no en la corona de Aragón, pero se hacen muy poquitas, no en la corona castellana. Por lo tanto, tenemos objetos. Sabemos que uno de los elementos que más gusta de exportación de España son los caballos. Caballos españoles. Llegan a haber 400 escudos de oro en Francia, que es un disparate, un escudo de 3,5 gramos de oro. Las armas. Sabemos que al final del siglo XVI, los grandes señores de la guerra japoneses, los daimyos, llevan armaduras completas de metal, o cascos de metal habilitados con la base del bacinete hispano-portugués, más portugués que español en este caso, porque es más eficaz. Que sus armaduras pueden ser muy bonitas, pero un mosquetazo las atraviesa. Una buena placa de metal lo puede intentar parar. Es general, y obviamente las noblezas africanas de Angola, de Congo. Quiero decirle, la recepción de lo español no solo es la recepción de la moda, del arte o de la literatura. Hay cosas mucho más materiales y mucho más inmediatas que llaman poderosamente a las poblaciones de alrededor, o que dan una legitimidad política determinada. Bien, pero no solo estamos hablando de cuestiones físicas o de música. Piensen ustedes en la recepción de las composiciones de Antonio del Cabezón. Hay presencia física de España, de la monarquía hispánica. Vamos de arriba abajo. La Casa Real. La monarquía hispánica se dedica a exportar princesas. Y una princesa no va sola. Le acompañan un montón de meninas, de paniaguados, de pajes, y una vez que llega a las cortes, crean sus clientelas. No se puede entender la recepción de la religiosidad española en Viena, o familias como los Ravenstein, por ejemplo, sin la presencia de la emperatriz María. O la recepción de la literatura, o la recepción de nuevos cultos españoles como el de San José. Recuerdo que el culto de San José lo potencia muchísimo la gran reformadora Teresa de Jesús. Y allá donde se expande el culto de San José es que está llegando la religiosidad teresiana. Claro, ¿dónde encontramos princesas españolas? Obviamente en Portugal, siempre. En Francia, bastantes. Con los primos pobres, es decir, con los Austrias de Viena, pero también en pequeños principados italianos, Parma, Margarita de Austria, incluso en Dinamarca, aunque durante poco tiempo. Y esas mujeres se dedican a tener hijos, es un detalle, de hecho su objetivo es tener hijos. Con lo cual nos vamos a encontrar en Saboya, también tenemos una infante, Catalina Micaela, hija de Felipe II. Claro, aquí se nos plantea una cuestión. ¿Un nieto del rey de España es pro-español? Porque vamos a tener muchos nietos del rey de España, duques de Parma, duques de Saboya, reyes de Francia, reyes de Portugal, reyes de Inglaterra. La respuesta siempre es contextual. Les pongo un ejemplo. María Tudor es un personaje fascinante, completamente destruido por la propaganda negativa articulada por su hermana, y decir, Isabel I mató tanto como María Tudor, solo que una es Bloody Mary y otra es la Gran Isabel. Bueno, pues Bloody Mary es una mujer que tiene que aguantar a su padre, que ya fue bastante, y tiene que aguantar que cuando su hermano Eduardo VI muere, le quieran dar un golpe de estado y colocar en el trono a una marioneta que se llama Jane Grey. María Tudor organiza una revolución y toma Londres en medio de la aclamación popular.
y automáticamente, sabiendo que tiene un dragón a cada lado, le pide ayuda a su tío Carlos V. Se casa con Felipe II, intenta restablecer el catolicismo, asesina a bastantes protestantes y se muere, y es sucedida por su hermana. Es decir, si hay una política, y veríamos que sí hay un... Si lo vemos de esta perspectiva, sí hay un condicionante de ser nieta de un rey de España. En el caso concreto de María Tudor, es nieta de Fernando e Isabel. Vámonos al otro caso, Luis XIV, Luis Diosdado, que era su nombre en realidad, nieto de un rey de España, bisnieto de un rey de España, tataranieto de un rey de España. Su objetivo es destrozar el prestigio de la monarquía hispánica y reemplazarla, hasta el extremo que va a humillar públicamente a su suegro en lo que se llama la Jornada de la Humillación de España. En un momento determinado, el embajador de España en Londres se pelea con el embajador de Francia y los dos séquitos se dan de cuchilladas y ganan los españoles. Luis XIV manda una carta diciendo dos opciones: o el rey de España se disculpa o es la guerra. En la monarquía hispánica con el pobre Felipe IV no estaba a pesos trotes, con lo cual se ordena al embajador en París que vaya a ver al rey y se descubra. En el diario de Luis XIV, saben ustedes que un embajador real siempre se encuentra con un rey cubierto, porque habla de tú a tú. Luis XIV en su diario atribuye eso al el mayor mérito de su reinado, porque ha mostrado que Francia es el principal poder europeo, es la hegemonía. Ojo, es nieto de rey de España, como lo era María Tudor. Es decir, tener un origen hispánico depende siempre de la coyuntura y de la capacidad de movilizar esa alianza. Luis XIV quiere ocupar el lugar del rey de España, físicamente, simbólicamente y políticamente. María Tudor moviliza el discurso hispanófilo para intentar consolidarse ella misma en el trono. Claro, podríamos aportar más ejemplos de Saboya, de Parma, obviamente de Portugal, pero tampoco quiero cansarles. Pero sí tener una cosa claro, tenemos embajadores, la monarquía tiene embajadores tiene embajadores en las casas reales. Algunas casas reales, miembros de casas reales que son recuperadas, Piensen ustedes que en un momento determinado se hace volver a las familias a las personas de la Casa Real que han estado fuera. Por ejemplo, cuando la emperatriz María se queda viuda, viene a la península ibérica y se refugia en el monasterio de las Descalzas Reales, en Madrid, precioso, que ha fundado su hermana Juana, antigua reina de Portugal, y donde se podrían meter a las infantas díscolas, por cierto, a fecha de hoy. Vuelven y recuperan, pero también traen parte de las aristocracias que ha habido allí. De hecho, la monarquía llega a contar con regentes de origen hispánico en los diversos reinos. Pero no solo en los reinos, también en el papado. Vamos a ver, el papado en el siglo XVI, saben ustedes que tiene una gran capacidad, aunque yo creo que excesivamente sobredimensionada por los historiadores del derecho. Me refiero a las bulas alejandrinas. La monarquía hispánica tuvo muy claro que depender del Papa para tener legitimidad política estaba bien, pero daba miedo. ¿Por qué? Porque si dependes del Papa para tener legitimidad, el Papa puede estar muy simpático o no estar muy simpático. Con lo cual, las bulas alejandrinas siempre fueron apoyadas con otros discursos. Limitar simplemente el llamado derecho de conquista a las bulas alejandrinas es quedarnos en un discurso puramente jurídico de un ámbito determinado. Sí, ¿qué es lo que iba a decir Francisco de Vitoria? Pues ¿qué iba a decir? Por Dios, ¿qué era Francisco de Vitoria? Era un religioso. Pero ustedes piensan que un conquistador o que un gobernante va a pensar que esto es porque el derecho de gente que circula, que no, esto es porque yo lo he conquistado en una guerra que es lícita porque me querían matar. Hay un derecho específico. O mejor aún, yo lo he conquistado porque un aliado interior me ha pedido ayuda. Es decir, cuidado con las bulas alejandrinas, yo creo que son importantes, son muy importantes, pero la monarquía hispánica no es estúpida. O sea, depender solo del Papa para su capacidad de expansión hacia China, hacia Inglaterra, hacia Portugal, cuando en 1580 Felipe II se atribuye la herencia de Portugal y el Papa dice, no, Felipe II dice, me da igual lo que tú digas, Portugal en mí manda un ejército. O sea, no espera que el Papa lo legitime, que no eran tontos. O sea, sinceramente, que cuidado con... Por eso, la historia del derecho es el derecho es una cosa muy bonita, solo que no existe en la realidad, o sea, para que lo tengamos claro. O sea, es bonito porque cuadra, porque es perfecto, es una parte de la realidad, pero no es la realidad. Y claro, hace falta estar cerca del Papa. Claro, ¿qué sucede con el Papa? Pues que generalmente, si analizamos el origen geográfico de los papas a lo largo del siglo XVI, nos damos cuenta que para la segunda mitad, generalmente o han nacido en estados muy pequeñitos italianos o han nacido en los estados pontificios. La pequeña nobleza
¿Por qué? Porque Francia no va a consentir un súbdito del rey de España, España no va a consentir un súbdito del rey de Francia. Con lo cual, al final, es esa pequeña nobleza corrupta romana la que consigue empezar a colocar a los parientes ahí, a los que luego resulta relativamente sencillo comprar. Porque son con darle un poquito al hermano, al sobrino, y no se le da un poquito. O sea, hay una carta divertidísima de Felipe IV, el Papa se niega a hacer una concesión y dice, bueno, vamos a esperarnos a ver qué nos pide. Y cuando nos pide algo para su sobrino, entonces volvemos a negociar. Efectivamente, en Roma, sin embargo, es un escaparate y hay que hacer una política concreta de presencia. A mí el libro de Dandelet sobre la Roma española me parece exagerado. Es decir, la monarquía española nunca controló Roma. Roma es un sumidero de dinero donde las cosas entran y jamás salen. Es cierto que hay que hacer una presencia, pero hay una enorme competición por controlar Roma y por gastar dinero en Roma, en la curia cardenalicia, en construir iglesias, pero igual que las construye la monarquía española, las construye la monarquía francesa. De hecho, hace unos años había que abrirse paso por una enorme pantalla de ropa interior femenina para conseguir llegar a ver la estatua de Felipe IV en la puerta de Santa María la Mayor, que como saben ustedes es la iglesia más bonita del mundo, en las basílicas constantinianas. Ahora mismo ya gracias a Dios se impide que los vendedores ambulantes pongan toda la lencería enfrente del pobre Felipe IV, pero lo interesante de eso, de esa acumulación de bragas, si me permiten la expresión, es que si nos vamos a Santa María la Mayor, perdón, a San Juan de Letrán, nos encontramos con una estatua de Enrique IV de Francia. Es decir, es necesario estar presente en Roma porque se resuelven muchas cosas en Roma, claro. Pero nunca se va a llegar a dominar. Es cierto que el papado va a darse cuenta que el poder imperial español es muy grande y tendrá que tolerarlo. En Roma surgirán muchos aliados del rey de España dentro de la propia competición entre las élites romanas. Les leo. Sobre la basílica de Santa María la Mayor. Saben que es una de las basílicas constantinianas. Insisto, es el templo más bonito del mundo, donde hay gente que va con pantalón corto. O sea, yo creo que el derecho de llevar armas de verdad. Si alguien entra en Santa María la Mayor con pantalón corto, uno tendría derecho a la autodefensa, ¿no? O sea, pienso yo, ¿no? O sea, como si entran en Bellas Artes un turista americano, una camisa floreada y con pantalón corto y con chancla y... O sea, un cierto derecho a autodefensa debería haber. En defensa de la cultura, o sea, por favor. Bien, teniendo en las puertas de la iglesia las armas de vuestra majestad, escribe el embajador español en Roma, y convidando al embajador para que asista a la fiesta principal de ella, que es de la Asunción de Nuestra Señora, y haciendo todos los demás actos que suelen otros templos con sus protectores, que así por estas causas, como por ser este capítulo oposito al de San Juan de Letrán, que está debajo de la protección de Francia, y goza merced suya la abadía, bla, 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 lo que está pidiendo la abadía de Santa María la Mayor es mucho dinero. Porque aparte le ha mandado un pedazo de la cuna del niño Jesús, que tiene como reliquia a la mujer de Felipe III. Seguramente era extremadamente auténtica. Es decir, claro, y ese patronazgo se multiplica. En la isla de Athos, el monasterio de la Ascensión, llamado Esfigmeno, del Monte Santo en Grecia, de la Orden de San Basilio, donde hay 19 monasterios de la misma orden y cada uno son fundados de reyes y patrones y otros príncipes cristianos, donde se ruega continuamente por la salud y buenos sucesos de sus patrones. Estoy hablando de la isla de Athos, un territorio dentro del Imperio Otomano. Digo para que lo tengamos claro. Le escriben los del monasterio de la Asunción, llamado Esfigmeno, del Monte Santo, bien. Y este monasterio, donde desde que se perdió el imperio griego, su fundador no ha querido admitir patrón. Lo fundó un Basileo, un emperador griego, no queremos patrón. Pero viendo cuán firme defensor en vuestra majestad de la fe, juntados en capítulo los 250 monjes sacerdotes, mucho monje, han resuelto nombrar a vuestra majestad como patrón. Empezamos a ver peticiones de patronazgo extra territorios imperiales por doquier. ¿Por qué? Porque el patronazgo significa dar recursos. Y porque quien da recursos puede proteger. Muy bien, pues efectivamente, no solo empieza a haber personas de la monarquía, es que empieza a haber gente que se reclama de la monarquía. Desde la Basílica de Santa María la Mayor hasta el monasterio de la Ascensión llamado Esfigmeno del Monte Santo de Grecia. La monarquía, sin embargo, también va a hacerse presente a través de otros medios, mandando embajadores ordinarios y embajadores extraordinarios. Generalmente los embajadores ordinarios tienen un origen social limitado, pequeña nobleza, mediana nobleza, y se les manda a que intenten hacerlo de todos los embajadores, crear clientelas, sobornar a la gente, conseguir sobre todo información, dar pensiones, conseguir espacio de información.
Bien, insisto, estos embajadores suelen ser de un nivel social limitado. ¿Por qué? Porque tampoco hace muy pocos titulados. Empezará a haber titulados, sobre todo a partir del siglo XVII. Pero no porque se decida mandar más gente titulada, sino porque hay más titulados. En un momento determinado, estoy buscando una frase preciosa que escribe Carlos Coloma, embajador en Inglaterra, traductor de Tácito, antiguo soldado de Flandes. No, pero se la encontraré. Creo que es la 61. Déjenme un momento. Momentos de gran tensión entre el público. En fin, si no da igual, no nos paremos aquí. Ya la recuperaré. El embajador ordinario, por lo tanto, cumple una función. Y la monarquía empieza a tener embajadores ordinarios un poco por doquier. En Francia, obviamente ya lo hemos visto en Roma, donde el origen social suele ser mayor. En Inglaterra, donde apoyan primero a Catalina de Aragón y a María Tudor. Después intentarán intervenir en la política local inglesa. Estos embajadores ordinarios podemos hacer dos cronologías. En la década de 1580, 1590, la figura que nos interesa es Bernardino de Mendoza. Embajador en Inglaterra, embajador en Francia, escritor, traductor de Lipsio. O sea, no estamos hablando de gente uniceja. Soldado, se ha tenido que dejar las armas porque se está quedando miope, no ve mucho. Intenta derribar gobiernos. Intenta derribar vía asesinato a Isabel de Inglaterra 2 veces. Lo echan y lo acompañan 2 ministros ingleses a un barco y le dicen, le den la orden de Isabel de Inglaterra por el que lo expulsan por haber revuelto el reino de Inglaterra. Él se vuelve y dice que decirle a vuestra señora que Bernardino de Mendoza no revuelve reinos, que los conquista. Bernardino de Mendoza, que ha intentado derribar a Isabel de Inglaterra, es destinado a Francia. Su objetivo, derribar al rey de Francia. Consigue aliarse con el movimiento revolucionario de la ciudad de París. Hay una historiografía basada en la documentación administrativa que dice que va a ser el líder de ese movimiento. No es cierto, en absoluto. Simplemente lo acompaña. Estoy hablando de Garrett Mattingly, estoy hablando de Lamar Jensen. Si uno lee las cartas de los embajadores, parece que los embajadores sean deus ex machina. No es cierto, acompañan y también socialmente son muy discriminatorios, solo hablan de unos personajes. Si lo cruzamos con la documentación local, lo relativizamos mucho. Lo cierto es que tenemos embajadores españoles que intentan derribar gobiernos. De hecho, cuando la ciudad de París se subleva contra Enrique III de Francia, Mendoza se queda dentro de París y contribuye a la defensa de París contra Enrique IV, aguantando un sitio de varios meses en el que mueren decenas de miles de personas. Es una de las figuras visibles de la resistencia. Fíjense ustedes, es una diplomacia de conquista. La siguiente generación, una vez que fracase esa diplomacia de conquista, cambiaremos. Ya no queremos derribar gobiernos. Y evidentemente la figura clave, antes hablamos de ella, es Gondomar. Queremos influir en gobiernos. Queremos mostrar a los gobiernos locales, bien sea María de Médicis en Francia, bien sea Jacobo en Inglaterra, que es mejor estar a favor de la monarquía española y evitar la guerra. Influir, de hecho, se tiene la capacidad de atraer a la política española a algunos gobiernos, hasta el extremo que Jacobo no solo persigue a los católicos, también persigue a los más radicales de los que están intentando desestabilizar su corte, algún cierto pirata conocido entre ellos, modera la persecución de los católicos y, bueno, con un tío simpático pues tampoco se dedica a matar mucha gente. La monarquía francesa durante un tiempo colabora con la monarquía española. Y hasta el extremo que se casan las dos familias reales en 1615. Es una diplomacia de prestigio, no ya de intervención. Y se ve claramente la diferencia. La diferencia en la formación de los embajadores, digamos, de la era Mendoza, Bernardino de Mendoza, un tipo extraordinario, de la época Gondomar, y los límites de su intervención. Por ejemplo, cuando en 1604 va un grupo de ingleses a decirle, embajador español en Londres, vamos a volar el Parlamento con el rey de Inglaterra dentro, el Gunpowder Plot. El embajador español le dice, anda, iros a vuestra casa, que no queremos guerra con Inglaterra. Si hubiera sido en la época de Bernardino de Mendoza hubiera ido con un barril de pólvora con ellos. Esa es la diferencia. Es decir, claro, también nos habla de la fe de un imperio en su capacidad de intervención. Ya veremos que eso tiene consecuencias. Nos habla claramente de la propia periodización imperial española. Hay embajadores extraordinarios. También pongamos ejemplos. El embajador extraordinario suele tener mucho título porque va a representar algo importante. Sobre el que se ha escrito mucho, por ejemplo, Silva y Figueroa. A todos les suena porque es el descubridor de Persépolis. En un momento determinado,
la monarquía persa del Shah Abbas el Grande quiere hacer la pinza con la monarquía española contra los turcos y pide un embajador. Se tardan 3 años en mandarlo, también es una. Y Silvio Figueroa va de embajador extraordinario para establecer una guerra. Claro, lo que pasa es que el Shah Abbas se aburre muchísimo, y los españoles no le ofrecen nada, o sea, evidentemente no le ofrecen una intervención contra los turcos, con lo cual el Shah Abbas termina por conquistar la ciudad portuguesa de Ormuz y despachar a Silvio Figueroa. Se le ha estudiado mucho porque deja un diario de su viaje, y es claramente un diario, ¿cómo decirles?, del encuentro y de la representación de los mundos extraeuropeos por un europeo, que también tiene que ver con algunos viajeros ingleses, extremadamente interesante, y es cierto, pasa por Persépolis y es el primer europeo en hacer una referencia a la escritura cuneiforme. Por ejemplo, posiblemente se aburría muchísimo, porque se había peleado, él era un español enviado a una zona de influencia portuguesa, las autoridades portuguesas no quieren pagarle el viaje, se pelea con todo el mundo y al final muere volviendo sin haber hecho nada. Aunque se ha trabajado mucho sobre esa no es la embajada extraordinaria más importante de la monarquía, es la que se envía en 1593 a París. Vamos a ver, la monarquía española es un contrapoder respecto a la monarquía francesa y al imperio turco. ¿Por qué? Porque la península ibérica tiene 8 o 9 millones de habitantes, Francia tiene 20. En peso demográfico y fiscal las cosas están bastante claras. Lo que pasa en Francia, si en Francia se constipan, en España tienen pulmonía. En consecuencia, lo que pasa en Francia siempre va a ser prioritario, no lo que pasa en Inglaterra. Eso tiene que ver también con la historiografía decimonónica, lo que pasa en Francia. Les recuerdo que Isabel de Inglaterra, como reina de Inglaterra, va a tener menos renta que Felipe II como duque de Milán, solo como duque de Milán. Y claro, en Francia ya veremos cómo, cuándo y por qué. En 1593 resulta que se juntan unos estados generales para hacer esa cosa que se llama elegir a un rey, porque consideran, ¿se acuerdan? Ese rey, Enrique IV, consideran que es ilegítimo, que puede que lo sea por herencia, pero como es protestante no le corresponde ser rey de Francia, porque el cuerpo social francés es exclusivamente católico. Eso es lo que funda esa guerra civil de la que hablaremos la semana que viene. Y Felipe II envió un embajador, el duque de Feria, Lorenzo Suárez de Figueroa, para decirle a los Estados Generales de Francia, elegid a mi hija, porque es nieta del rey de Francia. Enrique II de Francia es padre de la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois, es madre de Isabel Clara Eugenia, sin lugar a dudas el personaje más inteligente de la Casa Real Española en el siglo XVI-XVII, y encantado de una mujer guapísima, dicho sea de paso. En guapura le ganaba su abuela, la emperatriz Isabel de Portugal. Eso ya eran palabras mayores, pero bueno. Bien, fíjense ustedes, se manda un embajador para decirle a un país que elija una reina. Ojo, contra la ley francesa, porque en Francia rige la ley sálica. Sí, los católicos, qué brutos, qué intolerantes, qué malvados, no quieren un rey protestante, esto es la historiografía tradicional francesa. Los que le niegan la herencia a Isabel Clara Eugenia se lo niegan por feminidad, porque es una mujer. Hoy en día, tal como están las cosas, dejo a su albedrío a ver cuál era más intolerante. En realidad, los juristas españoles demuestran que la ley sálica es más falsa que una moneda de 2,25 pesos, es decir, que es una superchería tardomedieval, pero va a dar igual. Lo que me interesa es, fíjense ustedes, se manda embajadores allá, y claro, el rey de la monarquía está presente porque hay alguien de la monarquía que dice lo que es la monarquía, y de pronto ese alguien, que es embajador extraordinario, o diversos agentes que han llegado, como nuestro amigo el franciscano Aguirre, son interlocutores directos. O mucha gente piensa que son interlocutores directos. La monarquía está ahí, no hace falta ir a Madrid, está ahí. Pero es que puede estar ahí de muchas más maneras. Por ejemplo, no olvidemos una cosa. Bueno, puestos a olvidar, olvidemos el trabajo de Pierre Vilar sobre la fase superior del feudalismo en la monarquía hispánica. La monarquía hispánica del XVI es extremadamente dinámica. ¿Eso qué significa? Que hay españoles y portugueses en todos sitios. La costa de Coromandel, al norte de Ceilán, está llena de portugueses casados o solteros, es decir, gente que estabilizada o mestizos, pero es que toda la fachada atlántica de Francia está llena de comerciantes españoles. Rouen, Nantes, Dieppe, hay comunidades españolas o portuguesas. Algunos son judío-conversos, otros no. Algunos son protestantes, que es la imagen de la diáspora española, es un poco como después va a contarnos el doctor Marañón, no, son la buena España es la que sabe, no, había de todo. De hecho, los que introducen las procesiones al estilo español son los quintadueñas,
una familia de comerciantes ultracatólicos burgaleses en Rouen. En Nantes está Andrés Ruiz, en realidad André Ruiz, como decían en la época, hermano de un tal Simón Ruiz, cuyo maravilloso archivo es el principal archivo comercial de Europa que tiene Medina del Campo, posiblemente el hombre más rico de Europa. Dicen, de origen judío converso, quizá tuvo un tatarabuelo judío converso, puede ser. O sea, no hace falta ser judío converso para ser un comerciante dinámico. Y si uno va a Burgos y ve las iglesias pagadas por esos comerciantes, si uno va a Medina del Rioseco, que es un pueblo perdido en la submeseta norte castellana, y ve la capilla, ¿cómo se? La capilla de los, no es los Sepúlveda, me acuerdo, que es todo arte flamenco. Es decir, esas comunidades, de pronto, cuando en Francia o en Inglaterra o en Holanda hay inestabilidad y alguien quiera, oye, necesito un interlocutor con la monarquía española, se van a hablar con esos comerciantes. Y esos comerciantes, por interés o por gusto, cuando los españoles necesitan mandar dinero a París, lo mandan ellos. Es decir, y esos comerciantes que están presentes en la India, que están presentes en Birmania, que están presentes comerciando con esclavos en África, o que están haciendo de buhoneros con los chichimecas o los reche, van a ser la monarquía española. ¿Por qué? Porque son interlocutores inmediatos. Y ellos van a, y en muchas ocasiones ellos van a decir, yo hablo en nombre del rey de España. Claro, cuando eso llegue a la monarquía, en ocasiones van a ser vía de intervención, en ocasiones no van a ser vía de intervención. Lo interesante es que están por doquier, y no solo son españoles, también son italianos, que son súbditos naturales del rey de España, y están en todos los territorios. Claro, o mercenarios. Cuando ya no hay suficiente espacio para ubicar rentas en la India, ¿qué es lo que hacen los portugueses? Se alquilan como mercenarios al rey de Birmania. ¿Por qué? Porque saben usar armas de fuego. De pronto habrá una competición entre mercenarios que proceden de Japón, saben que el arcabuz se recibe pronto, y mercenarios portugueses en Birmania, en Tailandia, en Camboya, en Kandy. Cuando alguno de estos mercenarios se pelee con su señor local, puede pedir que intervenga la monarquía, o cuando su señor local diga, oiga, mercenario Antonio da Silva, pídele a tu rey que venga. Antonio da Silva dice, así yo le vendo a mi rey, que puede expandir su dominación, y este señor me nombra chantre o lo que sea de este territorio. Y encontramos la capacidad de intervención masiva por llamar a estos mercenarios, que están por doquier. A fin de cuentas, hagamos una lectura inversa. Vamos a jugar a ser tlaxcaltecas durante un segundo. Perdón, para los tlaxcaltecas, Hernán Cortés es un mercenario. Es alguien a quien contratan para destruir a su enemigo. O sea, no se someten a Hernán Cortés, nunca lo harán, ni siquiera después de la Noche Triste. Lo que hacen es contratar gente militarmente eficaz y pactar un estatus respecto a sus enemigos. Pues esto, que digamos que tuvo un efecto contundente, o sea, pensamos una cosa, un ejército de 7.000 tlaxcaltecas y 600 españoles, la cosa queda un poquito clara, quién tiene la capacidad. Para los tlaxcaltecas, ¿qué es lo que están haciendo? Nunca piensan eso, o sea, están pactando con unos tipos que consiguen la hegemonía sobre el terreno, porque son tecnológicamente más avanzados. Lo mismo en Camboya. Y de hecho no es ocioso que a finales del siglo XVI algunos de esos españoles y portugueses que han luchado en Camboya decidan conquistar Camboya. Pequeño problema, que va a haber un caos en todo lo que va a ser después la Conchinchina, lo que se llama la guerra del elefante blanco. Hay un pequeño problema. Los otros candidatos al trono de Camboya contratan musulmanes armados con arcabuces, y a la expedición hispano-portuguesa se la meriendan en un plis-plas. Sobreviven dos. Pero la lógica es la misma, conseguir aliados locales que refuerzan su estatuto político gracias a la intervención imperial española, o su estatus social. Comerciantes, soldados, mercaderes. Esto es maravilloso. Año del Señor de 1588. Todos ustedes piensan, y nos va a hablar de la Armada Invencible. Les digo, sí, les voy a hablar del último episodio de la Armada Invencible. Pero el último episodio de la Armada Invencible se da en la hermosísima ciudad de Marrakech, lo que en el siglo XVI se llama la ciudad de Marruecos, donde reina de forma fuerte el vencedor de la batalla de Alcázar-Quibir, de 1578, es decir, Al-Mansur el-Ebdadi, un gran sultán. Bien, llega la noticia a la ciudad de que la Armada Española se ha reunido con Poseidón, poco más o menos, ¿no? Es más complejo que eso, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, cito, los ingleses y más luteranos que allí residen y tratan, que de ordinario son más de 100,
habiendo licencia para hacer fiesta, o sea, una banda de hooligans, para que nos entendamos, se han enterado que han derrotado a los españoles, no contentos con toda la noche y parte del día tirar escopetas y hacer convites en las posadas y aduana, donde se recogen, salieron al campo y apartándose algunos, fueron a la calle donde posaba Diego Marín y otros criados de vuestra majestad. Y corriendo caballos, dando grandes gritos, ponían la boca sacrílegamente en el Padre Santo de Roma y en el rey. Según otros relatos de este simpático suceso, no solo pusieron la boca sacrílegamente en el Padre Santo del Papa y en el rey, sino que se dedicaron a vaciar sus vejigas en la puerta donde vivía el tal Diego Marín y también otras partes menos nobles de sus anatomías, y iban a quemar una estatua del rey de España y otra del Santo Padre de Roma. Claro, pero había un pequeño problema. Nuestro amigo Diego Marín, que debía ser una especie de Don Quijote, bajó con 3 portugueses, súbditos naturales del rey de España, espada en mano, y mató a 7 ingleses. Eso es la monarquía. Porque automáticamente el embajador inglés, con justificación, pide que los cuelguen a los agresores hispano-portugueses. Pero él, otro comerciante portugués, cautivo, desde la batalla de Alcázar-Quibir, Juan de Aransubia, consigue pactar con un hebreo que es ministro de Al-Mansur el-Ebdadi, que no los ejecuten, pero que los metan en la cárcel. Y los tienen 20 años en la cárcel. La documentación es riquísima, porque a fin de cuentas estamos viendo un conflicto de prestigio sobre qué es la monarquía y una capacidad de influir sobre un teórico enemigo del rey de España, como es el sultán de Marruecos, aliado de Holanda, de Francia, de Inglaterra, pero que tampoco quiere pelearse con el rey de España. Es decir, es un espacio de... Esto es diplomacia de la buena. Y un montón de muertos por ahí, aparte uno se imagina, en fin, es que es muy divertido, esto es para ser una película. Bueno, dejamos al pobre Diego Marín en la cárcel, se va a tirar unos cuantos años, o sea que no se nos va a escapar de ahí, y efectivamente, es que no solo hay amigos del rey de España fuera, es que como la monarquía española exilia gente, hay mucha gente fuera de la monarquía que es una representación en negativo de la monarquía. El más conocido, Antonio Pérez. Ese personaje siniestro y sinuoso que después de traicionar a todo el mundo termina exiliado y se dedica a escribir cosas contra su señor y a vender secretos que no existían. No es el más importante, pero sí es el que más ha tenido la atención de los historiadores. ¿Por qué? Por eso de la España cañí, porque nos gusta, porque es español. El grupo de exiliados políticamente más activos son los portugueses. En 1580 Felipe II gana una guerra civil en Portugal, pasa a ser rey, pero hay una migración de portugueses partidarios del otro candidato, el prior don Antonio do Crato. Y a eso la monarquía les tiene mucho miedo, porque esos sí están pactando con los ingleses liberar Portugal. De hecho, en 1589, el año después de la armada, una gran armada inglesa al mando de Drake y Norris, y en sus barcos Antonio prior do Crato va a Portugal esperando que haya una revuelta general contra Felipe II. Es decir, la cosa, y uno de sus hijos va a Marruecos a pedirle a nuestro buen amigo Al-Mansur el-Ebdadi que mande tropas hacia Portugal. Es decir, eso sí es serio. La monarquía española, una vez que muere don Antonio en 1594, intenta, y de hecho ellos escriben mucho contra la monarquía española, intenta recuperar a sus exiliados. Tenemos otros a todos los niveles, porque la monarquía expulsa a mucha gente, y hay gente que quiere, evidentemente, ¿qué éxito político van a tener? Los Países Bajos, una y otra vez, generalmente funcionan en los primeros momentos de la revuelta, las tropas españolas derrotan a los rebeldes y hay invasiones de exiliados rebeldes, desde Inglaterra, desde Alemania, y lo mismo va a pasar con los moriscos. Es decir, los exiliados de la monarquía, en muchos casos, los que están fuera de la monarquía, construyen una visión de la monarquía y difunden una visión de la monarquía en negativo, no solo en positivo. Pero son la monarquía española, están a mano, son algo táctil, ¿no? Pero también tenemos cautivos. Es que recuerden ustedes que posiblemente más de 1,5 millones de personas forman parte del cautiverio a las dos ribas del Mediterráneo. Piensen ustedes que el cautiverio no solo se da en el Mediterráneo y que hay Migueles de Cervantes en los baños de Argel. Acuérdense de Cabeza de Vaca, acuérdense de Núñez de Pinedo, que después va a escribir El cautiverio feliz. Acuérdense de Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, en el mundo Jerónimo Dantisco, por cierto, hijo de secretario de Carlos V y compañero de Teresa de Jesús, que se tira unos años en Argel y escribe un libro sobre cómo ser cautivo. Toda esa gente son la monarquía y son centenares de miles de personas cautivos, que en ocasiones se sublevan a favor de la monarquía. En Túnez, 1535, se sublevan y permiten la entrada de Carlos V. Es decir,
La monarquía está por doquier. Está disponible. Esto es lo que me interesa. Si hay que buscar un aliado, hay que buscar un aliado que tenga credibilidad y con el que haya mecanismos de contacto. De pronto, a finales del 16 tenemos una monarquía que acuña unas monedas que están en todos sitios, que tiene una tecnología, que parece tener una fuerza, que parece tener un prestigio cuando ha conseguido derrotar a Francia y a los turcos en 1571 en Lepanto, y que de pronto está entre nosotros. Está por doquier. Es el primer punto importante a considerar de nuestra exposición. Cuando se produzca el momento de a quién pedir ayuda en nuestras guerras civiles, seamos gentes de Ceilán, seamos gentes de Persia, seamos gentes de Francia, tendremos vías para pedir esa ayuda. Y eso es básicamente lo que quería comentaros hoy. Quedamos para discutir, damos un cuartito de hora y vamos allá, venga. Cosas que en las que no hayamos aclarado suficientemente. ¿O que queréis que os cuente de algún territorio? Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Hay preguntas, tenemos un cuartito de hora. O cosas que quieren que Si me permiten leer una pregunta de una persona que nos está viendo por internet. Sí. Es de Rafa Pulido Arechiga y pregunta: ¿hasta qué punto la hegemonía hispana se ve afectada con la derrota de la Gran Armada Española en 1588? Desde luego no fue un momento de éxito, pero la hegemonía hispánica va a reforzarse a partir de ese momento. Es lo curioso y es lo que muestra la fuerza, es decir, porque la derrota de la Armada Invencible fue la derrota de un ejército español. Pero la fuerza de la monarquía no residía en el ejército, solo en el ejército español. La pregunta es muy buena. Lo que quiero decirles es que si en 1588 se derrota la Armada Invencible, en 1590 entra una guarnición española en París. En París, nada menos. Es decir, con lo cual creo que nos lleva historiográficamente un punto muy interesante. Si analizamos solo la capacidad militar imperial de la monarquía, la Armada Invencible debería de ser un punto de ruptura. Pero si nos damos cuenta que es justo después de la Armada Invencible, cuando más demandas de ayuda hay, cuando más posibilidades hay, nos damos cuenta que en realidad la gran política imperial no depende solo de la capacidad militar de la monarquía. No sé si se dan cuenta de mi argumentación. Pero claro, se pierde prestigio. Nuestro amigo Bernardino de Mendoza, del que ya hemos hablado, automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Sacar un panfleto, el único que va a subvencionar en París, diciendo que sí, que bueno, que lo de la Armada Invencible pues ha sido una derrota, está toda la propaganda antiespañola en ese momento argumentándolo, pero que en 1589 la armada que han enviado los ingleses contra Portugal ha fracasado de la misma forma. Y de hecho fracasa de la misma forma y posiblemente con la mitad de los muertos de la Armada Invencible. O sea, no va a haber los ingleses no consiguen que el imperio portugués se separe de la monarquía. Mendoza, en su panfleto, que evidentemente no lo firma, lo publica en París, para un público francés, y esto es lo que me interesa, no para un público español, para un público francés. Lo que está diciendo es simplemente ha sido un accidente. Claro, nada que ver con el impacto psicológico que tiene dentro de la propia península ibérica la Armada Invencible, que es durísimo. Más duro será el impacto de la caída de Cádiz en 1596. Pero lo que nos interesa es ver esa monarquía en la percepción exterior. Y desde luego, después del 88 la gente dice, pues no eran invencibles, pero 10 minutos después dicen que siguen ahí. Más cuestiones. ¿Tiene más preguntas de...? Hay otra pregunta de los que nos miran por internet, de Lidia Gómez García. Pregunta: en el sistema policéntrico hay una gran dependencia de las alianzas locales. ¿Cómo se construyeron en los Países Bajos, donde no había sistema de repúblicas? Bueno, el sistema, por supuesto, en realidad es matizable porque las ciudades en los Países Bajos son soberanas, sí que tienen un fortísimo discurso republicano. Entonces lo que hacen la monarquía, en un momento determinado, y esa imagen que tenemos para esta jornada está muy bien, la burguesía de Arras tiene dos opciones. Los franceses, Duc d'Anjou, los rebeldes, protestantes, que van a acabar con nuestra civilización, ¿o qué? O el rey de España. Pedimos ayuda al rey de España, decimos, rey de España, no hemos sublevado contra ti, pero era con cariño. Entonces, no sea cacho. Reconócenos todos nuestros privilegios y nosotros refundamos nuestra ciudad, nuestra república, a partir de del monoconfesionalismo. Expulsamos a los protestantes, de regalo, solo habrá ciudadanos católicos y nos convertimos en tus principales defensores. Eso pasa por doquier. Ese sistema de alianzas con las élites locales, que se da
en la conquista de México, se da también en la mal llamada conquista de México, en la mal llamada reconquista de los Países Bajos. Es decir, un sistema de cooptación. A fin de cuentas, ya lo veremos en la década de 1590, quienes evitan que caiga la monarquía hispánica en Flandes son las milicias urbanas. Igual que en 1589, ¿se acuerdan? Ingleses desembarcando, 15.000 ingleses, Drake, que parece que es un tío importante, ¿no? John Norris. ¿Quién defiende Portugal? Había 600 soldados españoles. ¿Quién defiende Portugal? Los portugueses. Sin los portugueses, ¿me entienden? Portugal se hubiera hundido. Eso es el discurso policéntrico, es decir, independencia en absoluto, autonomía dentro de un orden, cada uno en su esfera de autoridad. Eso es lo que a mí me interesa decir. Más cuestiones o discrepancias. ¿Sí? Sí. Yo quisiera preguntarle de nuevo por el tema del centro de la periferia, en este caso pensando en cómo los cabildos hacen sus representaciones ante el rey, y es que ellos siempre tratan de hacer una representación muy lastimosa de sus territorios, de que están muy pobres, etcétera, etcétera, pero como tratando de mostrar que ese lugar en particular solamente puede ser defendido por ellos, solamente ellos tienen ese poder, mejor dicho, de que en realidad ellos sí se quieren presentar como un lugar periférico donde hombres inexpertos, chapetones dicen, no pueden llegar a dominar esos territorios, mejor dicho, es como identidades urbanas y sobre los territorios que sí permiten entender ciertas jerarquías entre los centros y las periferias. Vamos a ver, hay una película maravillosa que se llama Bienvenido a Mr. Marshall, de Berlanga, el gran director de cine español de todos los tiempos, en la que al principio está el maestro de escuela con los niños y los niños repitiendo: la cosecha ha sido mala, la cosecha ha sido mala, la cosecha ha sido mala, porque por si viene el inspector. Es decir, todo discurso de un local siempre va a ser: las cosas están muy mal. ¿Por qué? Porque las cosas están muy bien, me van a pedir más impuestos. Cuanto menos capacidad tenga, más heroico seré a la hora de hacer. Y si yo soy heroico y tengo que decir mi situación es catastrófica, el rey me debe reconocer más privilegios. Claro, representarse como un espacio débil en realidad es una forma de afirmar: tú aquí no estás dando nada, dámelo porque yo lo estoy manteniendo. Es representarse como subalterno, pero ¿es realmente ser subalterno? Es lo que quiero que reflexionemos. Es decir, si lo que me vas a dar es lo que ya tengo, me estás dando un reconocimiento de un poder que ya tengo. Claro que el rey tiene un poder, una autoridad cenital de reconocer estatus, pero reconocer el estatus que se le pidan que lo reconozca. Con lo cual, sí es un espacio de negociación a escala local. No sé si me explico. ¿Eso significa que está al mismo nivel tus fronteras contra los pijaos que Madrid? No, en absoluto. Pero lo que va a terminar pasando en tus ciudades es lo que decida la gente de tus ciudades, precisamente por ese discurso. Lo que están pidiendo es que se les reconozca, con lo cual ellos son centrales en su espacio. No sé, lo cual no significa que estén al mismo nivel que otro centro, pero son centrales en su espacio. Imagínate tú, lo tuteo porque es amigo, que hiciéramos solo la historia de ese territorio a partir de las órdenes del rey y que pensáramos que pasa lo que el rey ordena que pasa. Sería absurdo, ¿verdad? O sea, que se cumplieran de alguna forma las leyes. O sea, se cumplen las leyes que se quiera que se cumplan. Pero por supuesto, piensen ustedes, está prohibido que los oidores se casen con criollas. ¿Hubo algún oidor que no se casó con una criolla? Y eso que esto eran juristas, ¿eh? Y esto eran juristas. O sea, y si esos no cumplían la ley, pues imagínense ustedes la risa. O sea, la ley es un instrumento más de poder que se negocia. Con lo cual estamos en espacios políticos de gente activa donde se hace política. Ergo son centros. Sí, igual brevemente, antes que nada muchas gracias por todos esos elementos de análisis, y le quería pedir más detalles respecto a lo de las monedas, sobre todo para esta época en la que sí que se cumple la idea de la moneda como garante de la presencia del rey en cada una de las transacciones, ¿no? Pero en específico me gustaría saber qué tanta unidad había
respecto a ordenanzas administrativas para las secas de todo el imperio. Eso por un lado, y por otro, pues al menos para la Casa de Moneda de México, pues todo era por venalidad de los cargos. Entonces, o sea, sí que era una potestad real, ¿no? Acuñar, pero al mismo tiempo está, digamos, controlada por grupos, ¿no? Vamos, es que el rey es absoluto en su esfera de dominio, insisto. Con lo cual, su esfera de dominio es legitimar. Y por supuesto, les recuerdo una cosa, desde Justiniano, en realidad desde antes, el acuñar moneda es símbolo de soberanía. Con lo cual, acuñar moneda de forma chueca es un delito de lesa majestad y te descuartizan. Eso lo tenemos claro. Igual que se puede penalizar los oficios de la CECA de México, se puede penalizar los oficios del ayuntamiento. ¿Qué más da? Si la autoridad última es del rey. Claro, sabemos que los regidores se van a dedicar a robar a dos manos y que la CECA van a intentar hacer lo propio. Es normal, forma parte del espíritu humano. La unidad de las monedas es exactamente la misma en las CECAs de la Corona de Castilla. En las CECAs de la Corona de Castilla. Es decir, se acuña el mismo tipo de moneda con diseños parecidos, alguna diferencia en México y en Perú. En la península ibérica, Corona de Castilla, y en América. Otra cosa distinta son los otros territorios que mantienen sus monedas, por supuesto, y mantienen su metrología. Lo que me interesa, por ejemplo, las monedas portuguesas, en la India, las de plata se acuñan con la efigie del santo del rey. Si el rey se llama Felipe, San Felipe. Si es San Juan, San Juan. Las monedas de oro se acuñan con el otro apóstol de la monarquía. Saben ustedes que la monarquía española tiene dos apóstoles, Santiago y Santo Tomás. Las monedas de oro en la India se acuñan con Santo Tomás Apóstol, que saben que es el patrono de la India, con una figura en pie o sentado de Santo Tomás Apóstol. No me interesa tanto, bueno, se me parece interesantísimo lo que comenta, pero lo que me interesa es ver cómo se reciben esas monedas fuera de la monarquía. O sea, ¿por qué un comerciante chino prefiere comerciar con monedas españolas? ¿Por qué un javanés? ¿Por qué los reales de A8 desplazan a todas las demás monedas? ¿Y por qué incluso intentan copiarlas? ¿Por qué en Sole, o creo que se pronuncia así, si no me permiten, perdonen ustedes, van a seguir acuñando ducados de 2 cabezas? Ducados de 2 cabezas son ducados con Fernando e Isabel. Ducado, moneda de oro, 4,5 gramos más o menos. Van a seguir acuñándolo los holandeses, comillas, rebeldes, hasta 1593. Monedas a nombre de los reyes católicos. Quiero decir, si hay algo que sea surrealista es eso. O sea, holandeses rebeldes contra el rey de España que acuñan monedas a nombre de los reyes católicos. ¿Por qué? Por lo mismo que hoy en día recibimos dólares. Porque tienen credibilidad. Si el rey de España acuña moneda con credibilidad, y lo vemos, ¿dónde? En los inventarios en los inventarios post-mortem del norte de Francia, del sur de Francia, en los inventarios italianos, en la descripción de monedas con las que se negocia con el Imperio Turco, las monedas de plata de Sevilla, de México, menos de Potosí, eso que es una P, de Lima, con su estrellita, ¿saben? El símbolo de CECA es la estrella en Lima, durante una época. Son las más buscadas, ¿por qué? Porque son seguras. Porque son seguras. Y eso proyecta esa monarquía. O sea, alguien que tiene capacidad, y automáticamente se va a pensar, ilimitada de acuñar buen metal, es alguien con el que le interesa comerciar. Pero parece directamente. Piensen ustedes que la acuñación a nombre del rey de España en esos momentos, pues no sé las cifras y no me quiero aventurar, pero posiblemente es la mitad de la acuñación que hay en Europa. Posiblemente, digo, me lo estoy inventando con una alegría digna de mejor causa, pero por ahí debemos de andar. Sí. Quiero hacer 3 preguntas rápidas. Las que quieras. Bueno, no, porque si no, no acabo. Me llamó mucho la atención la periodización que has hecho de los embajadores ordinarios con la diferencia entre Mendoza y Gondomar. Pero esto nos puede ayudar a pensar en una periodización, digamos, de la historia externa en general de la monarquía, de las monarquías ibéricas, y también de regreso de la historia interna de las monarquías ibéricas, en el sentido de que si antes valía más la fuerza, digamos, después va a valer más o va a ser mucho más necesario la negociación, aunque siempre están en un porcentaje u otro en todos los procesos, desde digamos, la formación misma de la monarquía, pero ya para esta época parece como que eso nos estás indicando eso, sí. Que Gondomar hay que negociar, y eso muestra una fortaleza de la monarquía en otro sentido, y una expansión en otro sentido, y que también eso pasaría hacia adentro de la monarquía con otras formas de mediación.
Pero luego, ¿cómo dialogar? Digamos, me voy a otro nivel. Esto que me parece que es muy sugerente, ¿cómo lo metemos en diálogo con la historiografía que insiste en trazar una línea de incremento del absolutismo desde Carlos V hasta los Borbones, ¿no? Y que no se puede, porque entonces uno va a decir, y lo ven en las distintas instituciones, y que sí se van fortaleciendo y se van centralizando, y uno no lo ve en las fuentes. Entonces, ¿cómo dialogar con esa historiografía que no solamente es la del pasado, de antes de los 90, sino que se sigue reproduciendo todavía ahora? Y nada, con esas dos preguntas cerrar con las fuentes para entender esta dimensión planetaria que sí entiendo que se puede ver desde fuera, pero que esa imagen que se tiene desde fuera, que se está construyendo ahora, cambia por completo la historia interna de la monarquía, ¿no? Vamos a ver, rápidamente. Lo primero, claro, también son los interlocutores. Mendoza no tiene ningún problema, todo lo contrario, de entrar en contacto y de promocionar grupos revolucionarios. Partidarios del tiranicidio, partidarios de deponer reyes, es decir, la monarquía todavía tiene la enorme flexibilidad de apoyar a grupos que quieren derribar gobiernos. Con Gondomar ya se nota claramente la influencia, yo creo, la influencia tanto del fracaso político, Gondomar, digamos que después de 1604, el sentido de que el mundo está ordenado, un sentido tridentino y barroco de que qué es esto de que están los burgueses intentando hacer una revolución, hay algo malo en esto, la monarquía pierde la capacidad de estimular grupos revolucionarios o de siquiera hablar con ellos. Veremos que eso convierte a esos grupos revolucionarios en acción directa. Y a Rabellá, que es el Gunpowder del plot. Con lo cual también cambia ese sentido de la flexibilidad de la monarquía. Con Felipe II es muchísimo más flexiva. Vamos a buscar una internacional que apoye el establecimiento de regímenes justos. Y pactamos con ese carácter revolucionario católico, y no solo católico, sino en el XVI. Entonces, con Felipe III la cosa está claro. Pactamos con nobles y sobre todo a ver si nos entendemos con los reyes. O sea, de igual a igual. Hay una afirmación muy fuerte de la puesta en valor del orden. Eso es lo primero. Lo segundo, la monarquía sí crece, el poder del rey crece y crece mucho, pero eso hay que buscarlo no tanto en la negociación, porque siempre será negociado, y en Castilla sobre todo, sino introduciendo un tercer agente político que tiene que ver con las fuentes. Yo creo, y en ese sentido el que cree no sabe, es una opinión, se puede estar de acuerdo o no, que la monarquía hispánica en Castilla sobre todo se ha evaluado con elementos insuficientes. Me voy a explicar. Rey y oligarquías. Si no metemos a la persona ordinaria, no sabemos qué está pasando. Y desde luego, si tomamos una persona ordinaria en 1600 y tomamos una persona ordinaria en 1700, el rey, después de la provincialización, de la refeudalización, de lo que ustedes quieran, en 1700 el rey católico tiene más derechos sobre una persona ordinaria que en 1600. Le puede pedir más cosas. Que a lo mejor lo hace de forma indirecta y es la oligarquía la que se queda con la mayor parte de los recursos, me da igual. El rey tiene más derechos, más obligaciones tiene el súbdito que un siglo antes, con lo cual ha crecido sin lugar a dudas el poder del rey, no solo la autoridad, el poder. Otra cosa es que sea una cuestión indirecta, las reformas borbónicas le darán sentido a eso, pero si las fuentes son claras, a escala local, ¿cuántos soldados se van a la guerra? ¿Cuántos impuestos se pagan? ¿Cuánto la persona ordinaria termina por ser disciplinada para darle más al rey? Yo eso lo llamaba soberanía práctica, pero fue un término que no tuvo éxito. Pero realmente crece, y lo podemos ver, lo podemos ver el siglo XVII clarísimamente, solo que si estudiamos solo la oligarquía, la élite y el rey, pues sí, están pactando todo el rato. Pero si metemos al tercer agente la cosa cambia y cambia muchísimo. Cambiará más en Europa, ¿por qué? Porque en Europa hay más guerra. Simplemente que esa lógica se establece y es la que luego traen los Borbones, pero es una lógica y ya está. Los Borbones cambian. Si cogemos el reinado de Felipe V en Castilla, vemos que no crecen los impuestos. Y eso que hay una guerra, ¿por qué? Porque simplemente ya han crecido un siglo antes. Y las fuentes, claro, tenemos las fuentes, son múltiples. Tenemos las fuentes contables de los españoles cuando intervienen. Tenemos las fuentes de lo que le piden al rey de España. Tenemos las fuentes de los exiliados que nos cuentan lo que han hecho. Pero tenemos las fuentes locales. Por ejemplo, si cogemos las fuentes de París, que he trabajado yo, no aparece la embajada española en ningún momento. O sea, según la correspondencia del embajador español, el embajador español es Deus ex machina. Lógicamente, él cuenta lo que está haciendo. No hay una mala intención. Según los franceses, ellos se organizan entre ellos.
Si cruzamos las fuentes llegamos a un punto intermedio. ¿Qué ha pasado con la historiografía diplomática? Que han leído la documentación diplomática. Con lo cual, claro, aparte, el embajador, cuando le escribe al rey, pienso en Mendoza, pero también en Juan Bautista de Tasis, ¿qué es lo que dice? Me he juntado con 4 desgraciados burgueses de la calle del Hospital, no, dice, me he juntado con el duque de Guisa, con lo cual parece que la política en Francia le haya hecho solo a la aristocracia. ¿Por qué solo al duque de Guisa? Y no de los 4 burgueses que fundan la Liga Católica. Por una razón muy sencilla. Porque el duque de Guisa saben quién es en Madrid. Tú, siempre que te comunicas para comunicarte, para que haya información. No estás dando información ininteligible. Con lo cual, una lectura directa, una lectura sin una crítica textual de las fuentes diplomáticas, lo que nos hace reproducir, no darnos cuenta que hay una lógica comunicativa. Y las fuentes son enormes, son absolutamente inabarcables. Pero no solo las que producen por y hacia la monarquía, sino las fuentes locales. Y eso es quizá lo más interesante. Claro, evidentemente, para hacer un libro de esta envergadura, uno tiene que recurrir muchísimo a fuentes secundarias, historiografía. Comprenderán ustedes que yo he leído mucho sobre Ceilán, pero el singalés no lo leo. Si tengo que ser plenamente honesto, ¿no? Más cuestiones. Bueno, pues yo creo que por hoy ya hemos cubierto el... Quedamos emplazados para el miércoles de la semana que viene, donde veremos bien quién va a llamar al rey de España y por qué. Es decir, vamos a ver países que se parten en dos. Guerras civiles, guerras de religión, no solo en Europa. Competiciones sociales. De pronto, el rey de España se convertirá, para muchos, en el que puede ayudarme a ganar mi guerra. Y vamos a ver que eso pasa y por qué pasa. Pues nada, muchas gracias. Ánimo. Y un saludo a San Luis, a Michoacán. San Luis, Dios mío. Muchísimas gracias. He conseguido llegar con la voz, eso sí me parece increíble. Tengo aquí. Sí, ahora, sí. También me gustaría platicar de todo esto contigo, porque... Sí, pero lo divertido que es. Un par de preguntas de quienes nos ven por internet, pero las escribimos y las apartamos para el siguiente. Perfecto. Para la siguiente sesión. ¿Te las puedes mandar al doctor para que yo esté preparado? Muchas gracias, Natalia. Hasta la próxima sesión. Sí. Entonces tenemos en internet directamente también y en... Sí. Y bueno, Michoacán, el que quiera. Claro. O sea, puede haber alguien que se metió porque... ¿no? Sí, es la profesión construir. Miedo me da. No, bueno.